los libros. Todo en los libros. Buenas noches. Pretenden los cristianos, yo por cierto no lo soy, en contra de lo que muchos españolitos al parecer creen. Consiéntanme esta aclaración, que es por mi parte una declaración y también un desahogo. Pretenden los cristianos, decía, que el suceso más importante de la historia universal fue el nacimiento de Jesús en un lugar de Galilea de cuyo nombre no podemos acordarnos, porque digan lo que digan, no sabemos cuál fue, en el mismo instante en el que se echó a andar lo que hemos convenido en llamar era o calendario cristiano. Desde esa perspectiva y desde esa tentativa de ecumenismo momentáneamente triunfante, es lógico, inevitable, que la figura de Jesús se haya convertido con el correr de las centurias en el mayor foco generador de bibliografía de toda la historia de la letra impresa y no impresa, porque la danza de títulos biográficos, hagiográficos, exegéticos, analíticos, críticos, filosóficos, teológicos, anecdóticos, místicos, novelescos, poéticos, satíricos, líricos, teatrales, empezó antes de Gutenberg. Cada año aparecen alrededor de 2000 libros nuevos dedicados al hombre al que algunos consideran hijo unigénito de Dios. Debemos andar ya, aunque nadie que yo sepa ha elaborado un censo milimétrico de tal asunto, cerquita de los 200.000 títulos, quizá exagero un poco, escritos a cuento de alguien del que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si realmente existió, aunque esta vetusta y razonable hipótesis de los investigadores y observadores independientes y objetivos no goce ahora, vaivenes del columpio de las modas, de demasiado predicamento. Queda así bibliográficamente justificada la decisión de dedicar hoy toda la hora de negro sobre blanco, que es un programa de libros, a Jesús de Galilea, aprovechando la llegada de la Semana Santa, que es cada vez menos santa y más profana. Para ello contamos con la presencia de 6 personas y de estos montones de libros. Algunos están al alcance de la mano y otros aguardan la atención de las cámaras en los 2 expositores situados a mi espalda. Las personas son, me limito a mencionarlas, José Antonio Martínez Puche, sacerdote, colega en las tareas de esta casa, dirige y presenta en ella el programa Últimas Preguntas y editor de estas 12 biografías de Jesús, se dice pronto, que acaba de lanzar al mercado con el sello de Edivesa. José Antonio, ni esto es el juicio final, ni yo soy Dios, pero por si acaso te he sentado a mi diestra. Está bien. Un poco más allá, siempre a la derecha, nos acompaña el filósofo y teólogo y catedrático y psicólogo y antropólogo y filólogo y muchas cosas más, y también sacerdote, Luis Cencillo, y el escritor y teólogo Enrique Miret Magdalena, que estuvo ya hace cosa de un año en negro sobre blanco para hablarnos de sus memorias. A mi izquierda, no porque sean réprobos, aunque 2 de las 3 personas que se sientan en esta banda tienen cierta fama de comecuras, lo digo naturalmente amistosamente, hacen ya ejercicios de precalentamiento porque este es un partido difícil, una especie de derbi. El embajador Gonzalo Puente Ojea, de todos conocido, el ingeniero y ahora escritor Fernando de Orbaneja y el investigador, historiador y polígrafo, sabe de todo y escribe sobre casi todo, César Vidal. Mucha lana hoy en el telar, hablemos un poquito, pero poquito de verdad, de los libros y pasemos luego al debate. José Antonio, criterio de selección de estas 12 biografías que has escogido entre las muchas que se han quedado fuera de tu selección. En principio, la editorial es católica, es de los dominicos de España, y por tanto había un criterio de selección, en primer lugar, de las vidas de Jesús, escritas por gente, digamos, ortodoxa. Entre ellas una, la de Taciano, que es la primera vez que se publica en castellano, y este murió siendo hereje en el siglo II, hacia finales del siglo II, escribió, el Diatessaron de Taciano se escribió deslumbrado ante la figura de Jesucristo que le presentó San Justino en Roma. Él era sirio, como bien San Justino, y se escribió en el año 175-77. Entonces, todas son, también tienen de particularidad, son vidas que, pues de más joven, leímos, el equipo de selección, que no soy yo solo,
y nos parecieron francamente buenas, que aportaban algo especial a la bibliografía sobre Jesucristo y estaban descatalogadas, estaban agotadas. Por ejemplo, pues Lagrange, que es una vida de Jesús del primero de los grandes aquí la tengo, sí, de los grandes exegetas católicos, fundador de la École Biblique de Jerusalén, Taciano he dicho, Fray Luis de Granada, pues quizá la más elegante por ser del castellano joven y ágil del siglo XVI, Grand Maison, un jesuita francés de una gran ciencia bíblica. Salguero es la única vida que no estaba escrita, que es original. Y También anda por allí. Sí. Salguero es un dominico que ha sido durante muchos años el rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Luego hay dos jesuitas, uno es Heredia, Carlos Heredia es un jesuita mexicano que escribió un libro, La vida de Jesús, pero en plan de novela. Bueno, pero no nos digas todas porque vamos a el criterio, ya digo, el criterio es, que, por una parte, que en cualquier colectivo humano, sea familia, sea parroquia, sea comunidad, pues cada cual tenga su vida de Jesús. La vida de Jesús que más le cuadra, pues por su edad, por su cultura, por su... etcétera. Sí. ¿Son coherentes todas estas biografías? Quiero decir, ¿hay en ellas solo ortodoxia o hay también heterodoxias? Bueno, hay una en la que yo como responsable de la edición tuve que hacer algunas notas y es justamente la de Papini. Papini, como sabes, pues era un hombre que quiso llegar en su juventud al ateísmo integral. Y en estas pues se encuentra con Jesucristo y le deslumbró tanto a Jesucristo que dijo, pues nada, lo primero que hago yo ahora es dejarme ya en paz todos mis ateísmos integrales y dedicarme a ello. Y en toda su fogosidad, pues Papini a veces pues habla de lo que él conocía de la Iglesia, de su tiempo además, que está superado, por ejemplo, por el Concilio Vaticano II, y convenía poner un poco al día en notas de pie de página, el único en que encontrar algo, bueno, pero tampoco es ortodoxo. Antonio, el último libro de Papini, me parece que fue el último, que era sobre el diablo, como sabes, en él sostenía la teoría entonces herética de que el diablo al final de los tiempos se convertiría. Más o menos es lo mismo que ha venido a decirnos últimamente el Papa Wojtyla. No que el diablo se convertiría, sino que el infierno no es un lugar físico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, le están dando un poquito la razón a Papini. Cosas distintas, sí. Bueno, es curioso también Papini, porque Papini es el autor del libro, literariamente hablando, más extraordinario que yo conozco como manifestación de ateísmo. Me refiero a esa especie de medio autobiografía, que separa los 30 y 35 años, se llama Uomo Finito, hombre acabado. Claro, ¿no? Eso fue hacia el año 1817, y hasta el 21 no dio el paso él a... 1917, quieres decir. Exactamente, sí, perdón. Bueno, aquí hay, aparte del contenido, en fin, más o menos exacto que puedan tener estas biografías, yo creo que hay tres de indiscutible valor literario. Una es precisamente la de Papini, otra es la de François Mauriac, Vida de Jesús, y otra es la de Fray Luis de Granada, Vida de Cristo, que verdaderamente es uno de los grandes monumentos de la lengua castellana. Yo, en cambio, ya no sé si esta biografía de Taciano, me gustaría conocer un poco la opinión de Puente Ojea y la opinión de Orbaneja y la opinión de César Vidal del otro ala sobre, en fin, qué credibilidad merece esta biografía de Taciano. Bueno, tiene la especificidad que es el primer intento de hacer pues una especie de exposición comparativa de los cuatro canónicos, ¿no? Y por lo tanto el Diatessaron pues es una referencia clásica obligada para todo el estudio del génesis y desarrollo de la fe cristiana. La labor fundamental, yo no es que haya hecho estudios propios sobre Taciano, pero sí tuve en mis manos y he leído prácticamente la totalidad, hace ya mucho tiempo. Recuerdo efectivamente que es pues una alineación paralela fundamentalmente de las diferentes perícopas y episodios de la vida de Jesús. Posiblemente se deslicen en algún momento formas de expresión en la traducción que él hizo al siríaco, en que pues quizá pues un purista de los textos como por ejemplo Juan Mateos o cualquier persona eminente en ese campo, pues le pondría muchos reparos. Pero no es un libro explosivo. Sí lo que se dijo de Taciano en algunas otras fuentes, por ejemplo, en el mismo Eusebio de Cesarea, etcétera, porque Taciano pues en algunos aspectos adelantaba, insinuaba cosas que en fin, que a la Iglesia que se hizo ortodoxa, porque eso fue un caminar muy lento, prácticamente de 4 siglos como mínimo, pues no hubieran sido bien recibidas, ¿no?
Esa es mi opinión personal sobre Taciano. Sí, yo creo que posiblemente es un libro más interesante para la historia del cristianismo que propiamente para reconstruir una vida de Jesús. Es decir, fundamentalmente es una armonía de los 4 evangelios canónicos y en ese sentido, pues hombre, es muy inferior a armonías contemporáneas como pueda ser la de A.T. Robertson o autores más modernos, ¿no? Pero sí es interesante en el sentido de que es ese primer intento de armonía e insisto, a mí me parece más interesante para historiar los inicios del cristianismo que propiamente para entrar en la figura de Jesús, que Taciano tampoco lo pretendió. Luis Cencillo. Bueno, una de tus, quizá la obra más reciente, son estos 2 impresionantes volúmenes, tochos, tendríamos que decir en el mejor sentido de la palabra, Luis: Creatividad, Arte y Tiempo, Antropología del Arte, tomo primero, Creatividad y Materiales, por ahí anda también el tomo segundo. Algún día te invitaré, si tienes la gentileza de aceptar la invitación, que vengas la hora entera de negro sobre blanco a hablar de esta obra monumental, pero ahora quería preguntarte por esta otra, un poquito más antigua, del 98, me parece, Opción Humana y Textura Bíblica, publicada por Ediciones Fundación. Tú eres el titular de esta fundación y, en fin, me gustaría que este libro, yo no lo he leído, me lo acabas de entregar tú esta misma mañana, me gustaría que resumieras un poco su contenido en relación al tema que nos ocupa, ¿no? Claro, en relación al tema, porque es todo un estudio antropológico de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista antropológico, pero al llegar a Jesucristo y a los evangelios, caigo en la cuenta, como han caído la teología de la liberación y todo el mundo, que el verdadero mensaje del Jesucristo tradicional, por lo menos, no del histórico, pero vamos, del que ha quedado entre nosotros vivo, la aportación a la historia de Jesucristo, es que los marginales, los pecadores, los pobres, los carentes y los enfermos son los ciudadanos privilegiados del reino. Y que el gran peligro es creer que el ritualismo, el derecho canónico, la institucionalidad histórica y el prestigio de cualquier agrupación cristiana sea la ortodoxia. O sea que ahí estamos en ese, nos debatimos, yo me estoy debatiendo en ese problema. Bueno, pues vamos a debatirlo también un poquito más en el curso del programa. Enrique Miguel Madalena, tu último libro, en cambio, ya he dicho que hablaste largo y tendido de él en este mismo programa hace aproximadamente un año. Fue Luces y Sombras de una larga vida, Planeta, un libro de memorias en las cuales también está presente la figura de Jesús, naturalmente por tratarse de ti. ¿Cómo es esa presencia de Jesús en este libro? Bueno, yo creo que para mí se manifestó de una manera más clara la figura de Jesús en tiempo de la Segunda República, en donde viví yo aquella situación difícil que había entonces, puesto que había un gran enfrentamiento entre los creyentes y los no creyentes, y a mí me pareció que la figura de Jesús era una figura que realmente podía convencer a los unos y a los otros como una gran figura de la historia humana. Y al mismo tiempo, creo yo que los estudios que se iban haciendo ya sobre Jesús iban en el sentido de utilizar la razón para poder descubrir el fondo mismo, tanto histórico como todos los fondos que se pueden ver de su mensaje, a través de este estudio razonable de lo que fueron aquellos documentos primitivos, que fueron los 4 evangelios fundamentalmente. Y yo creo que esto a mí me abrió justamente a pensar en esta figura de Jesús y siempre intentar verla de la manera más racional posible. Porque yo veía que en aquel momento el que no viviera con su propia razón el tema religioso realmente estaba perdido, porque se convertía nada más que en una especie de autómata de las costumbres y de las rutinas que le habían indicado a uno constantemente. Al mismo tiempo vi yo también otra experiencia muy curiosa en aquel tiempo, que también me marcó a mí, y es que yo vivía en la Acción Católica, la Juventud Católica, y allí había 4 grupos que desde el punto de vista político estaban enfrentados, y sin embargo todos nos considerábamos católicos. A mí esto me pareció que era muy importante como descubrimiento de que tenemos nosotros que respetar a los demás y que ninguno de nosotros somos poseedores totales de la verdad. O como corroboración de que 3 españoles, 4 opiniones. Sí, verdaderamente. Y es que yo lo que creo que todos somos buscadores. Y no cabe la menor duda que todos buscamos y acertamos algo, pero también llenos de cosas
negativas, errores, etcétera, etcétera, y tenemos que reconocerlo. Yo creo que esto es la experiencia más grande que he tenido yo en aquel tiempo en mi vida. Pues yo por eso soy partidario del diálogo, pero un diálogo en donde cada uno aporte lo que realmente descubre, ¿eh? Y de esta manera yo creo que podríamos ir adelantando en lo que es el proceso de la sociedad, de la vida, etcétera, etcétera, incluso diría yo de la creencia, porque no hay nada más que ver la historia del cristianismo para ver la cantidad de variaciones que ha habido en esta historia del cristianismo. Y yo creo que el error enorme es que hoy en día muchas veces la iglesia oficial estoy hablando, pues dice que siempre ha pensado lo mismo. Bueno, siempre no ha pensado lo mismo, puesto que ahí tenemos todos los documentos de la propia Iglesia que a veces se contradicen unos con otros. Por eso yo creo que este ejercicio de la razón es muy importante siempre en el creyente. Bueno, vamos también a hablar de eso, del diálogo. En principio somos partidarios todos y para eso estamos aquí, para dialogar. Gonzalo Puente Ojea, tus dos últimos libros son El mito del alma y El mito de Cristo, aparecidos muy recientemente y los dos con el sello de la editorial que habitualmente publica todos tus libros, que es Siglo XXI de España. Hay entre estos dos libros, salta a la vista desde solo con mirar sus portadas, una palabra común: el mito. Mito del alma, mito de Cristo. Supongo que son dos mitos relacionados, ¿no? Sin duda ninguna. Sí, el mito del alma es, en cierto modo, el supuesto previo de lo que es la religión. Porque claro, yo considero que todas las religiones nacen del animismo. Porque bueno, un yo Dios entiendo que sí. Sin almas es como un pastor sin ovejas a las que pastorear, Efectivamente, ¿no? yo creo que aunque es difícil hacer un estudio cierto, seguro, porque la antropología, sobre todo la antropología prehistórica, no tiene documentación de referencia, es en definitiva una documentación pues de tipo eminentemente arqueológico, eminentemente culturalista, y no puede llegarse a conclusiones ciertas. Pero yo creo que hay un punto de confluencia en los antropólogos que han especulado sobre el origen del concepto de un mundo más allá de lo inmediato, de la corporeidad, un mundo trascendente, de espíritus que sobrevuelan. Yo creo que, en fin, actualizada naturalmente, con las necesarias adiciones y omisiones, la tesis general que plantea, por ejemplo, Edward Bennett Taylor, ¿verdad?, creo que es un buen camino para especificar, en cierto modo, cómo surge en la mente y en la psicología humana esta idea de que además del cuerpo que queda yacente y muerto no solamente en la tumba sino en el sueño, pues se desdobla. Y entonces realmente ahí nace pues una primera especulación. El concepto de alma, a mi juicio, es el soporte de alma y lo que connota este concepto de alma, que es una sobrevivencia después de la muerte, una referencia a mundos que no son observables o por lo menos detectables, etcétera, etcétera. Sin eso, yo entiendo que cualquier forma de especulación o de creencia religiosa, sin la referencia a un concepto de ánima, tomando un término latino muy tardío, por supuesto, o de alma o de ente espiritual, pues las religiones se vendrían abajo. Y mi esfuerzo ha sido desde diferentes focos, es decir, el foco bíblico, el foco histórico propiamente dicho, el foco científico tanto en la física como en la cosmología, la especulación sobre las pruebas tradicionales de la posible existencia de ese Dios, la crítica filosófica posterior y de un modo muy particular las nuevas ciencias que se aplican al estudio del sistema nervioso, las llamadas neurociencias en un término general, iluminando desde todos los puntos de vista esta idea primigenia, casi diría prehistórica y casi simultánea, entiendo yo, a la especie cuando se configura ya como la del Homo sapiens sapiens, entiendo yo que se demuestra claramente que es una inmensa invención humana que no ha sido negativa en el sentido habitual del término, puesto que en definitiva la indefensión del hombre ante los problemas naturales, tanto geológicos, de cataclismos, etcétera, como el problema terrible de la propia desaparición, de la muerte, el sufrimiento, el dolor, todo esto ha sido compensado con la creación de ese segundo mundo del sentimiento religioso que refería pues otros tipo de consolaciones y además de imploraciones, porque toda actitud religiosa ante esos espíritus tenía un doble sentido, propiciatorio y al mismo tiempo de exorcización, propiciatorio para el bien y de exorcización para evitar el mal. Todo eso, en definitiva, se incorpora en algún momento al código genético.
y entonces se transmite como un arma de defensa, de manera que la religión cumplió una función protectora hasta cierto punto, porque la parte pasiva de esta protección fue también inmensa, que fue sencillamente que la humanidad especulaba sobre cosas a mi juicio totalmente inexistentes, pero no hay duda que fue una especie de ersatz, una especie de muleta por la cual el hombre transitó con una cierta mayor alegría que si no la hubiera tenido. Entonces, esa es la conclusión a que llego. El libro está muy trabajado, exige un esfuerzo de lectura seria. Yo he tenido que abreviar tanto que a veces pienso que, en fin, que la captación de mis tesis es más difícil, pero por otro lado yo tenía un deber de simplificación. Aún así, es un libro duro, pero yo ahí resumo mi concepto general sobre la religión y en segundo término sigo ya en plan de un resumen muy breve de tipo casi catecismo, que es el mito de Cristo, que en definitiva está ligado, como tú muy bien has dicho, al tema general de la religión. Yo entiendo que la religión pues, es una creación fantástica, es una forma de protección del hombre respecto de fenómenos que le sobrepasan, que no tiene medio real de combatirlos, pero cree que los exorciza o los aleja mediante una especulación religiosa. Fernando de Orbaneja, Lo que oculta la Iglesia, el credo a examen, publicado por Cajón Desastre, por Nobel. No, ¿Cuál es? Editorial Brand. Está en la esquina esa, eso al principio. Cajón Desastre es la colección. Sí. Pero este libro La editorial es Brand. Sí, lo tienes en Aquí la es el diseño. Pues diles que no se ve mucho con este no, diseño. No se ve, ¿no? Antes había aparecido en otra editorial este libro, ¿no? Sí, muy no, pero no se llamaba así. Bueno, lo que oculta la Iglesia, pregunta inevitable, ¿qué nos oculta la Iglesia? O mejor dicho, porque quizás sea más breve, ¿qué no nos oculta la Iglesia? Bueno, la Iglesia oculta muchas cosas. Ahora, yo creo que volviendo otra vez a la figura de Cristo, o de Jesús, como se le quiera llamar, hombre, no vamos a negar ahora su existencia, puesto que, como tú muy bien has dicho antes, está de moda no negar su existencia. Pero hay que reconocer que no hay ningún documento histórico, quitando los evangelios, que es un documento interesado, de su existencia. Ahora, indudablemente, ¿qué nos ha quedado de Cristo? Pues yo creo que de Cristo nos ha quedado dos cosas. Los mitos, unos mitos sobre su figura y una enseñanza. Los mitos son muchos y desde luego nada originales, puesto que el nacimiento de una virgen, las curas milagrosas, la resurrección, el paso por los infiernos, las ascensiones a los cielos, eso está en todas las mitologías anteriores, pero vamos de una manera clarísima. En algunos casos, como es por ejemplo la mitología egipcia, es casi calcado. En cuanto a las enseñanzas, pues la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué garantía tenemos de que lo que se enseña como que dijo Jesús es verdad, que lo dijo él? Puesto que es un personaje que predicó en arameo y luego eso, muchos años después, se tradujo al griego, al latín, al castellano, y ya sabemos que traducción es igual que traición. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que cuando dijo una cosa, eso es lo que realmente dijo? Yo creo que ninguna. Entonces, en este libro, por ejemplo, recojo el credo tal y como lo dice la Iglesia, es muy corto, vamos, no recoge todas las creencias que debe tener un católico. Entonces me he confeccionado un credo sin permiso de la autoridad. Credo aquel que fue redactado por un español, además, ¿no? Sí. Ocio, ¿no? Bueno, tú dices... Y entonces lo voy analizando y voy, diríamos, tratando de deshacer los mitos que han rodeado la figura de... Tú dices que hay señalas 4 o 5 motivos quizá en el prólogo que son los que explican cómo es posible, dices literalmente, que la Iglesia Católica haya conseguido tanto poder y un verdadero imperio económico. Sí, sí. La razón de su éxito hasta ahora reside en esos 5 puntos fundamentales. 1, el control del individuo desde el nacimiento hasta su muerte, por medio de toda una serie de ceremonias litúrgicas. 2, el miedo del hombre ante lo desconocido y fundamentalmente ante la muerte y el más allá, ante los novísimos, ante lo escatológico. 3, el poder se nos dice que es información, la información es poder y la Iglesia ha acumulado una enorme información a lo largo de los siglos.
Cuarto, los sucesivos lavados de cerebro de los colegios, las homilías y sermones, los retiros y ejercicios espirituales. Y quinto, el más importante de todos, pues lo consigue casi todo, dices, el inmenso poder económico. Desde luego. Yo creo que... Estas son las 5 Sí. columnas que criticas o que intentas Sí. demoler en este libro. Es que siguiendo lo que dice el Vedanta, dice, no hay necesidad de buscar la verdad. Basta con poner fin a las opiniones falsas. Y eso es lo que he pretendido. No sé si lo he conseguido o no, pero lo he pretendido. Bueno, César Vidal, tengo aquí un currículum tuyo, únicamente la parte de tu currículum relacionada con las obras o trabajos que has publicado sobre Jesús. Si leo todos estos títulos aquí, se nos va el programa. Así que, Haznos gracia de ello. si te parece, vamos a hablar de los dos que tengo encima de la mesa, que son, uno es este Diccionario de Jesús y los Evangelios, publicado por Verbo Divino. Verbo Divino no es la colección, es la editorial. Es la editorial. No vaya a cometer la misma equivocación que he cometido con Orbaneja. Y muy reciente, este Legado del cristianismo en la cultura occidental, publicado por Espasa. Bueno, que ha habido un legado del cristianismo es innegable. Lo que pasa es que algunos consideran que ese legado es negativo, otros consideran que ese legado es positivo y algunos consideran que es un legado a la vez positivo y negativo. La verdad es que tú trazas una versión bastante positiva de ese legado, ¿no? Bueno, yo creo que en principio Occidente, por simplificar el panorama, se sustenta fundamentalmente sobre dos pilares. Uno es Roma y, en buena medida, una Roma helenizada que ha transmitido el saber griego, y el otro, obviamente, es el cristianismo, que ciertamente conserva la herencia clásica. Es decir, sin el cristianismo, posiblemente las invasiones bárbaras hubieran acabado con esa herencia clásica. Esa historia del cristianismo no podemos eludirla, es decir, a fin de cuentas son 2000 años de Occidente, nos guste o no nos guste. Creo que tiene tinieblas realmente negrísimas en algunos puntos, creo que tiene luces muy brillantes. Y creo que posiblemente, si hubiera que hacer un debe y un haber, pues lo que hay en el haber del cristianismo en sus aportes a Occidente es muy superior a su debe. Yo diría que fundamentalmente en tres aspectos. Primero, en el sentido de la dignidad humana, es decir, es un Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27 de esta epístola, el que dice que no hay ni hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, algo que ni siquiera los estoicos hubieran afirmado, sobre todo en un Séneca que tenía una buena imagen de los esclavos, pero que también se lucró, por ejemplo, con el tráfico de esclavos. Implica, desde luego, un empuje a la dignidad humana en el tema de la esclavitud y, por supuesto, en la cuestión de la mujer. Incluso yo en el libro menciono cómo se puede tabular cómo a partir del siglo III la visión más positiva de la mujer que tiene el cristianismo permite un avance demográfico del cristianismo que en buena medida coadyuva mucho a su triunfo a partir del siglo IV. En segundo lugar, yo creo que el cristianismo tiene un tremendo papel también en cuanto al conocimiento científico. Es decir, la universidad surge en Occidente, en la Baja Edad Media y se desarrolla en el Renacimiento. Y se produce una revolución científica porque se parte de principios bíblicos como el de conocer la tierra y amaestradla, o dominarla, o de alguna manera llegar a conocerla hasta el fondo. Eso no tiene paralelo en otras culturas porque ese principio no aparece en otras culturas. La universidad no aparece en Europa por casualidad en vez de aparecer en Bombay. Y luego yo creo que hay un tercer aspecto que es interesante si tomamos por cristianismo el cristianismo como fenómeno global. No solamente la Iglesia Católica o las iglesias protestantes o las iglesias ortodoxas, y es el hecho del nacimiento del control del poder y a partir de ahí de la democracia. Es decir, la idea de que el poder corrompe. Y puesto que el poder corrompe, tiene que ser dividido y controlado, es algo que está vinculado muy estrechamente a la reforma protestante del siglo XVI. Y seguramente sin esa vuelta a esos principios de controlar el poder, que aparecen también en la Edad Media, de una manera más incipiente, dividirlo y de alguna manera poder asegurar que no va a derivar en tiranía, Occidente no hubiera conocido la democracia, pero la democracia como tal sería desconocida, porque la democracia griega incluso es muy distinta de la democracia occidental. Pero César, todo esto que estás diciendo tiene su reverso. Admite también una lectura, como se dice ahora, diferente. Es verdad, en gran parte, eso que acabas de decir, pero también es verdad, creo yo, que eso se debe a que la Iglesia enciende velas desde su fundación prácticamente en todos los altares. Es decir, digamos que ha habido siempre, o por lo menos de eso se la suele acusar, un cierto clientelismo, un cierto oportunismo, un cierto electoralismo, por lo cual, cuando le convenía ser capitalista, era capitalista. Cuando le convenía ser comunista o marxista, era comunista o marxista. Yo creo que la Iglesia fundamentalmente es un gran monumento de sincretismo y paradójico
lógicamente la palabra sincretismo suele irritar bastante a los católicos ortodoxos. No, yo creo que ese es un elemento real, pero ese elemento real que no se ha producido en otras culturas implica por qué Occidente sí ha avanzado en terrenos que no han avanzado otras áreas culturales. Es decir, que por parte del cristianismo, en términos generales, hay una absorción de otras corrientes, como puede ser sobre todo el helenismo, yo creo que no se puede discutir. Que evidentemente el cristianismo no siempre utilizó determinados principios en un sentido positivo, creo que históricamente tampoco se puede discutir. Pero no cabe la menor duda de que algunas de las velas, por seguir la imagen, el símbolo que tú utilizabas, desde luego se encendieron bien y no se encendieron en otras culturas. Y eso implica que Occidente haya conseguido avances que no se han dado en otras áreas culturales. Bueno, tendremos que hablar de esto Seguramente en la volveremos segunda a parte del hablar. programa, sin duda alguna. Vamos ya con el debate y aunque nos faltan escasísimos minutos para que llegue la publicidad, voy a lanzar a pecho descubierto, a lo bestia, por así decir, la primera pregunta. ¿Existió Jesús o no existió? ¿Fue un ser humano que se convirtió en mito o fue un mito al que la lectura integrista, literalista, pedestre, al pie de la letra, de los textos de las Sagradas Escrituras, convirtió en ser humano? El Jesús histórico y el Jesús simbólico. ¿Quién le pone el primero el cascabel a este gato? Yo mismo. Pues venga, José Antonio. Yo la verdad es que no me quedaría tranquilo si respondiera a esa pregunta, ¿existió Jesús?, sin hacer alguna puntuación a ese verbo. Para mí Jesucristo no solamente existió realmente en un tiempo de la historia determinado, en el que puede coincidir del año 0 o menos 4 o más 4, me da lo mismo, en Palestina, en Galilea, sino que existe. Es decir, que Cristo, esta semana se va a celebrar en todo el mundo cristiano, aunque sea menos santa que lo que lo era, pues existe porque murió por la humanidad, se entregó la vida para la humanidad, aunque no tuvieran ninguna intención de matar a Dios los judíos. Es un deicidio, pero más bien porque es Dios el hecho hombre el que se enfrenta. José Antonio, perdona que te interrumpa. Yo creo que has incurrido en una tautología. Tú dices Jesús existió porque murió por la humanidad, lo cual ya implica la existencia No, pero aún no he dicho de Jesús. Sí, no. Es decir, para mí no solamente existió, Que no existió sino que porque existe. murió. No, Antes de morir ha es tenido que que aún no ha existir. acabado. Murió y resucitó. Y por lo tanto, al resucitar, permanece vivo. Y para mí no solamente es una idea, es una tesis que mantengo, sino que para mí es, como para muchos millones de seres en la Tierra en este momento, ha sido y es, pues es lo más nuclear de mi vida y de nuestra vida. Es decir, para mí eso es lo más importante de mi vida. Y eso, pues... Si me permites, yo francamente creo que el debate se descarría con esta inauguración que nos ha hecho el padre Martínez Puche, muy respetable desde el punto de vista de su fe, que yo no voy a oponer en ningún sentido. Ahora bien, es una homilía lo que nos has dicho, pero nos vamos a tutear para simplificar un poco. Es una homilía lo que nos has expuesto, no es una teoría o una tesis o una presunción histórica. Yo creo que la pregunta de nuestro director de programa, de Fernando, es muy concreta. Quiere saber si físicamente y como cualquier ser humano tuvo existencia esa persona cuyo referente general es Jesús de Nazaret o el visionario Galileo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que hay que responder, creo yo. Yo lo que decía al principio, perdona Jesús, es que existió y que existe. Bueno, yo creo que justamente eso... Era una aclaración personal. La homilía pero daña tremendamente tu respuesta. La daña en el sentido de vital. Que es una respuesta viciosa. Sí, no, bien. Viciosa porque es circular. Bueno, si Y os parece, una vamos a respuesta abrir circular. unos minutitos de tregua para la publicidad y seguimos. Negro sobre blanco, Semana Santa, Jesús de Galilea. Estamos discutiendo civilizadamente sobre él, sobre Jesús y sobre sus consecuencias, que fueron muchas, con José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Mirén Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal. Había planteado yo, de una manera un poco brusca, poco antes de que llegara la publicidad, el tema que en definitiva pone en marcha o paraliza este programa. ¿Existió o no existió Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, como queramos llamarlo? El embajador Puente Ojea estaba en el uso de la palabra. Sí, yo me permití hacer esa objeción, en fin, que no es perentoria, es una objeción que se puede a su vez objetar.
porque me pareció que tomaba la vía homilética y yo creo que no es el género que debemos cultivar en este programa, sino la especulación desde el punto de vista de sus datos, referentes históricos, etcétera, etcétera. Bueno, yo, aparte de las referencias en fuentes, sobre todo romanas, a la existencia de un Crestus, Christos, etcétera, la correspondencia de Plinio, todo esto que ha llegado hasta nosotros, pues a mí me parece que todo ese elemento de testimonios documentales y de raíz histórica, bueno, tienen su peso, sin duda ninguna, pero me parece de menor importancia. Es decir, no son dirimentes, totalmente. En cambio, si uno observa y lee atentamente, sin mayores preparaciones exegéticas, aunque lo ideal es haber pasado por la exégesis, más o menos modestamente, pero haber estudiado el Nuevo Testamento con criterios, vamos a poner entre comillas, científicos, en todo caso filológicos, textuales, ambientales, etcétera. Pero aparte de eso, si uno coge sencillamente el corpus de lo que es el Nuevo Testamento y específicamente los 4 evangelios canónicos y los examina especialmente los 3 primeros, los sinópticos, uno percibe muy claramente que hay un esfuerzo, casi diría sobrehumano, por parte de estos evangelistas para conciliar los restos de la tradición oral más sólida que ha quedado, no solamente la fuente Q, la QL famosa, sino el primer evangelio de Marcos, que es el que nos transmite quizá más cantidad de información, transformar esos elementos orales que han quedado absolutamente afincados y amarrados en las mentes, que luego transmitieron otras cosas, conciliarlos con la idea de Cristo. Es decir, para pasar del Jesús histórico al Cristo de la fe, los evangelistas verdaderamente entraban consigo mismo y con los problemas de la tradición una lucha titánica. Yo entiendo que no se hace una lucha sobre un ser inexistente, sobre todo cuando se quiere transformar ese ser existente en un ser mitológico. Por lo tanto, para mí, la prueba más contundente de que existió un soporte físico en forma de hombre, nacido probablemente en el entorno de Galilea, y que después pues, dio lugar a todo el proceso de interpretación, a su propia aventura personal, etcétera. Esta contraposición en los textos y esta lucha enorme para pasar de la idea de la mesianidad tradicional o popular a la mesianidad trascendente, la que anuncia, por ejemplo, en Marcos 8, 27, 31, ¿verdad? Los evangelios, indica que nadie se inventa enemigos innecesarios. Entonces, esto para mí acredita la existencia de Jesús Nazareno, de Galilea, o como se quiera llamar. Bueno, os ruego a todos intervenciones un poquito más breves que las que ha tenido el embajador Puente Ojea, porque se nos va el programa. Yo Tú querías decir algo y luego César Vidal. Por alusiones personales, no intentaba hacer yo una homilía, que suelen ser más bien de tipo doctrinal. Era una cosa vivencial que creo que conectaba con mucha gente que está viéndonos esta noche. Pero ciertamente era para concretar o centrar la pregunta de Fernando en algo que no es que fue, sino que, como decía, existe porque resucitó. Eso es una cosa de... un argumento circular que no... De acuerdo con en casi todo lo que has dicho, Gonzalo. Yo creo que ciertamente hay pocos personajes en la historia que tengan tanta base doctrinal, histórica, sobre todo histórica, no solamente en fuentes propias que pudieron haberlo creado, digamos, de algún modo querido, sino en fuentes también de Fray Josefo, de la historia del imperio. Pero a mí tengo un argumento un poco distinto, es decir, si Cristo no existió, si fue un puro mito, había que hacerle a ese creador del mito tal monumento que no habría en la historia nadie parecido a este hombre, un creador fantástico. Bueno, eso es lo que yo digo, que el mito nace precisamente porque hubo un elemento de tipo fáctico que fue la existencia de un personaje, pero que ese personaje no tiene prácticamente nada que ver con el mito. César. Sí, yo quisiera reconducir la cuestión al tema de la ciencia histórica. Me parece que pisamos un terreno más sólido, aunque me parece muy interesante quizá como conclusión hablar de las creencias personales. Bueno, en cuanto a las fuentes de Jesús, yo diría que desde el punto de vista de la historia antigua es un personaje middle of the road. Es decir, no es un personaje tan acreditado como Julio César o Nerón,
sí es un personaje con un soporte de fuentes muy superior a la práctica totalidad de los filósofos griegos. Es decir, sabemos mucho más de Jesús que de Demócrito, de Heráclito, me atrevería a decir que desde luego que de Sócrates o de Platón. Fundamentalmente, las fuentes yo creo que no tendríamos que ceñirnos exclusivamente a las fuentes canónicas, sean los 4 evangelios, sean las epístolas de Pablo, ni siquiera a las fuentes clásicas. Es decir, el testimonio de Tácito y de Suetonio son muy breves, casi no nos cuentan nada. Josefo tiene 2 textos, de los cuales uno en Antigüedades con seguridad es un texto correcto cuando habla de Santiago, con referencia a Jesús. El otro es un texto que más que interpolado seguramente es recortado. Es decir, hoy en día la crítica tiende a creer que el texto largo, el Testimonium Flavianum, es correcto, pero está alterado y posiblemente recortado. Pero yo creo que la madre del Cordero está en las fuentes judías. Entonces nosotros tenemos del orden de varias docenas de textos, recogidos fundamentalmente en el Talmud, pero no solo en el Talmud, sobre Jesús, desde un punto de vista agresivamente anticristiano, agresivamente anti-Jesús. Por ejemplo, hay un pasaje talmúdico donde Jesús aparece en el infierno en medio de excrementos en ebullición, lo que no es una imagen positiva del personaje, pero que curiosamente confirma muchos de los datos de los evangelios. Por ejemplo, la estancia de Jesús en Egipto, que ha criticado la alta crítica, aparece confirmada en el Talmud. Aparece confirmado el nombre de algunos de sus discípulos, por ejemplo, el caso de Mateo. Aparece confirmado el hecho de que tenía pretensiones mesiánicas y que se presentó como hijo de Dios. Aparece confirmado que fue ejecutado por Pilato, pero previamente hubo una instrucción judicial judía. Aparece confirmado el hecho de que prometió volver otra vez. Y entonces hay una serie de elementos que, contados por el adversario, si acaso lo que hacen es confirmarnos la versión que aparece en los evangelios. ¿Eso no podría ser un mecanismo de respuesta? No, porque el mecanismo de respuesta hubiera sido negarlo. Es decir, a Jesús se le acusa, por ejemplo, de hechicero, o se le acusa de falso Mesías, pero no se niega que afirmó ser el Mesías. Por el contrario, se confirma. Se le puede acusar de falsario, de extraviar a Israel, pero curiosamente las acusaciones son las de relativizar la Torá, relativizar la ley, que es un dato que aparece en los evangelios. De modo que yo creo que en el terreno de la vida tenemos una serie de jalones más o menos seguros, que en el caso de la historia antigua la verdad es que son bastante firmes comparativamente hablando. Pero si yo no estoy equivocado, nunca en los evangelios dice Jesús de sí mismo que sea el Mesías. No, perdona, lo dice en varias ocasiones, sin ir más lejos, en el capítulo 16 de Mateo y textos paralelos. Segundo, en cuanto a la transmisión de su enseñanza. La transmisión de su enseñanza, y esto es fácil cuando uno está leyendo el texto griego y lo retraduce al arameo o incluso al hebreo, sigue fundamentalmente unas reglas de transmisión rabínica que nos hace pisar también un terreno muy firme. Y en este sentido yo creo que después de los estudios de Gerhardson y de Riesenfeld, esta es una cuestión, yo diría que científicamente cerrada. Es decir, la enseñanza de Jesús, en un número muy considerable, realmente uno la puede retraducir y está dictada de una manera mnemotécnica. Y en ese sentido es bastante más segura, seguramente también, que en el caso de Sócrates. Y luego yo creo que hay un último elemento, y esto me parece importante. El estudio de Jesús, como el de César, como el de Napoleón, como el de Franco, exige un reciclaje. Entonces, determinadas teorías que podían tener un cierto peso a finales del XIX o a inicios del XX, como la idea de que el Nuevo Testamento y los Evangelios recogen multitud de mitos paganos, hoy en día no son de recibo. Y no son de recibo porque los paralelos que existen son paralelos fundamentalmente judíos. Es decir, sin entrar en el tema de la fe, simplemente en el análisis del texto. La referencia a que el Mesías naciera de una virgen no es una referencia pagana. Aparece en la Biblia Septuaginta, en el texto de Isaías 7:14, donde un texto mesiánico, que es el texto de Emmanuel, ya habla de que nacerá de una Parcenos, de una virgen. O, por ejemplo, la idea... Eso era un elemento común a todos a lo que Campbell llama el héroe de las mil caras. Pero el elemento es un elemento judío. O, por ejemplo, la idea de que el Mesías iba a morir expiatoriamente no es una invención del cristianismo posterior para justificar que salieron mal las cosas y acabó en una cruz. Eso está contemplado en Isaías 8 siglos antes de Cristo, aparece en Qumran 2 siglos antes de Cristo. Y aparece en el Talmud. César, perdona, te quito un poquito la palabra. No, me la puedes quitar a fondo. Luis Sencillo quería decir algo. Orbaneja también, a propósito, entre otras cosas, de si lo de Jesús dice de sí mismo que eso no es el Mesías, y Gonzalo Puente Ojea también. Luis Sencillo. Un par de precisiones. Bueno, hablando de esto, a mí la influencia histórica de la ideología de Cristo es lo que más me convence. Porque resulta que los movimientos libertarios del 18 en adelante, la democracia, el marxismo, el anarquismo y hasta el ecologismo, se inspiran en ideas que si no hubiera pasado Jesús de Galilea por la historia, Cristo es en cuanto resucitado, Jesús en cuanto personaje histórico,
no se les habría ocurrido a ninguna clase dirigente. Los profetas. La tradición profética pero es no de- tan violenta en el término no con esa reivindicativos claridad, como las de Jesús. y además no y tan además extrema, en el no mundo tan extrema, ¿eh? helenístico, Sí, sí. porque claro, Jesús es el Algunos de ellos puente. Jesús, en los evangelios están en griego helenístico, es el puente al mundo helenístico. Aparte de que no es la traducción, yo soy filólogo, Pero bueno, y la traducción del arameo al griego helenístico no es una cosa así tan esotérica. Porque tú has citado el Vedanta y no sé si lo has leído en sánscrito. Yo conozco el sánscrito, ¿verdad? De manera que, claro, las traducciones estas, está tan investigado filológicamente la precisión de las... Parece que no hay ipsísima verba Christi, no las mismas palabras tal como las pronuncio, pero las tradiciones orales confluyen de tal manera que en cuanto al contenido sí que lo podemos tener como... Sí, estoy de acuerdo. Bueno, luego, no habría principio de razón suficiente para que, por una cosa así montada en el aire, porque claro, si no ha existido un personaje histórico que hubiera tenido algo de estas ideas que hubiera transmitido, tal, tener en cuenta que los evangelios se escriben para la segunda generación cristiana, cuando ya se estaba perdiendo la memoria, recogiendo tradiciones orales de gente que estaba muriendo. Los evangelios son para conservar. Y todas esas iglesias, pequeñas comunidades en el Mediterráneo oriental y en Grecia, que vivían de esas tradiciones y que no se habían puesto de acuerdo, coinciden en eso. No habría razón suficiente para esa coincidencia si no hubiera existido una persona que hubiera impactado a toda la serie a los evangelistas, los evangelistas no, porque no son los evangelistas llamados ellos, los discípulos de Juan o de Mateo, etcétera. Y otra cuestión que sí que quería precisar, porque me parece muy importante, sobre el alma. Te aviso que te cito en un libro que estoy corrigiendo las pruebas. En la religión primitiva no cree en el alma, las religiones primitivas. El animismo, yo en el libro de antropología digo que Taylor ahí se equivoca al llamar animismo, porque el animismo supone una evolución conceptual ya casi clásica, sino que son energías cósmicas, como puede decir la nueva física ahora, que hay un spin del electrón o unos corpúsculos onda, energías cósmicas que se traducen en fenómenos físicos. Los judíos precisamente son quienes menos afirmaban la distinción de cuerpo y alma. Exactamente. De ahí la resurrección. Exactamente. Y el alma es helenística, es platónica, es órfico-pitagórica. Y precisamente yo trato de fundar mi teología no sobre la existencia del alma, sino sobre la existencia de la unidad de la persona donde no hay distinción entre cuerpo y alma. Como dice Merleau-Ponty, esto ya es psicología científica, son las dos vertientes de una misma realidad consciente, la somática y la psíquica. Sí. Pero hablar de espíritu, es decir, de nous, eso ya es aristotélico. Sí. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en un momento le había ofrecido la palabra a Urbaneja, yo creo que sí, le dejamos que hable y luego... Es que, leyendo los evangelios se encuentra uno una serie de cuestiones que contradicen toda la idea de que Jesús fue Dios. Porque, por ejemplo, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Eso no parece ser las palabras de un Dios. Por otro lado, dice, el Hijo no puede hacer nada sin el Padre. En otra ocasión, y en varias ocasiones, se pone a orar. ¿Cómo es posible que un Dios se ore a sí mismo? Eso es un contrasentido. Esto está hablando como un docetista. Exactamente. Como si fuera Dios paseándose por la historia. No, es un hombre real. Exactamente. Sí, yo no digo que es un hombre real. Yo no digo que no sea un hombre real. Pero que no es Dios. Unido no, pero perdona si me permites, pero lo que estás comentando sería aceptable si partiéramos del monofisismo. Es decir, cualquier persona que tenga un concepto de lo que es, por ejemplo, pues la definición de la Trinidad de Nicea, en la que espero que no nos metamos, en cualquier caso no encuentra ninguna objeción a eso. Es decir, se habla de tres personas, se parte de la base de que la segunda persona al mismo tiempo es humana. Es decir, que habría que ser un monofisita para encontrar una dificultad en eso. Pero plenamente humana, ¿eh? Sí. Hasta, por ejemplo... Lo herético sería no afirmar la humanidad. Se decir que Jesucristo creía en el diablo. Sí, aunque claro hoy día se pueda ser, a pesar de lo que dice la derecha católica, de que para ser católica hay que creer en el diablo. Yo no creo en el diablo.
y soy católico. De manera que, y Jesucristo creía en el diablo. ¿Por qué? Porque era hijo de su tiempo, era hijo de su tiempo. Sí, muy Tenía la visión del pueblo elegido, todo eso. Pero y iba ¿cómo poco a un Dios poco dice superando su cultura heredada. ¿Cómo un Dios dice que el fin de los tiempos está tan próximo que en esta generación se va a llegar? Y luego resulta que no es cierto eso. O sea que No. también en eso falla, No ha dicho el fin de los No, tiempos, no, ha eso dicho tampoco el reino. que es al final de No, los tiempos. No. El reino No. podía ser la comunidad cristiana. Y Ahora, además lo que es coincide indudable- con el Olam Jabá hebreo. Es decir, es Pero que lo- estamos hablando de categorías hebreas. Es decir, si me permites un mínimo paréntesis en relación con la cuestión del alma, porque si no nos desviamos y acabamos hablando del alma. Yo que personalmente he leído el libro de Gonzalo, yo creo que el gran talón de Aquiles de tu libro, que me parece un libro muy trabajado y coincido en ello, es que efectivamente interpreta la idea del alma fundamentalmente desde un concepto helenístico. Lo que estaba comentando Cencillo es cierto. Es decir, es un libro muy útil si efectivamente ese fuera el único concepto, pero precisamente la antropología que aparece en la Biblia y que por supuesto sigue en el judaísmo del Segundo Templo y en los evangelios, no tiene esa visión del alma. Es decir, esa separación, esa dicotomía entre alma y cuerpo no existe. Y entonces la crítica queda en buena medida invalidada porque realmente estás combatiendo un adversario que yo creo que es combatible y compartiría ahí la lucha contra ese adversario, pero no es precisamente el adversario que uno se encontraría en las páginas de la Biblia. Yo querría responder Sí, rápidamente. responde, pero os pido que no desviemos No nos vamos a desviar, el debate hacia el alma. En primer término, la teoría que yo, la hipótesis que manejo en el libro y que está fundamentalmente inspirada por el libro famoso de Taylor, realmente no indica que el prehistórico, el hombre prehistórico, el Homo sapiens sapiens en sus primeras singladuras sobre esta tierra, piensa que hay un alma, no. El concepto de alma es un concepto muy tardío que tomó definición racional con los griegos, o si se quiere un poco antes, con lo que habían de ser las fuentes de la doctrina platónica, socrática, es la tradición órfico-pitagórica, etcétera. Pero que realmente lo que el primitivo sabe es que además del cuerpo inerte, lo que es el aspecto puramente carnal del ser humano, hay otros elementos que tienen un estatuto que tampoco él define ni filosóficamente ni ontológicamente. Yo no estoy anticipando anacronismos de ese tamaño, y además lo digo en varias ocasiones, no solo en este último libro, sino en anteriores, que desarrollan una actitud de temor ante entes que él no sabe definir, o ante fuerzas que él no sabe definir, porque la tesis solo de fuerzas cósmicas, eso es demasiado justamente introyectar categorías modernas de pensamiento en la mente del primitivo. Él sabe que además del hecho de que él, viviendo, cuando duerme, se desdobla, etcétera, etcétera, o bien tiene apariciones, etcétera, etcétera, y que cuando muere, por lo pronto tiene unos ritos funerarios que hacen pensar que hay algo que pervive. Todo esto hace pensar ya que en él la dualidad, la dicotomía entre lo que es de esta tierra y lo que es de un mundo que está más allá, que al principio es una cosa indefinible y que tiene un sentido eminentemente, por decirlo de alguna manera, analógica, espiritual, no terrenal. Evidentemente, ahí está el motor inicial. Pasan siglos, se toma a través del politeísmo muchísimas formas el animismo primitivo, y al final es con los griegos cuando realmente se establece esa dualidad conceptual soma-psique. Pero no con los hebreos. Un momento, los hebreos tienen la antropología basada en un trípode, que es el basar, el nefesh y el ruach. Y el Neshama. Y el Neshama. Bueno, y el Porque neshama lo han tomado de Egipto, que tenía 4 almas. no importa, 4 es que componentes. el animismo es eminentemente dinámico y tiende, por decirlo así, como las esquirlas de una bomba, tiende a diversificarse. Dejemos, por favor, Y el eso es lo que animismo, ocurre con los dejemos el judíos. alma, vamos con No, Jesús. pero aquí hay una cosa muy cosita importante. breve. ¿Tú no piensas que actualmente nosotros, tú y yo y todos los que estamos aquí, vivimos en 2 dimensiones diferentes? Ya lo creo, es una de las tesis de mi parte final Claro. del libro. Pues entonces Hay estamos una de acuerdo. especie de, evidentemente, Bueno, pues, de... ¿estáis de acuerdo? Lo Estamos de dejamos. acuerdo. Hay una especie, pero un momento, Ya, es una Martínez dianomía falsa y además nociva y perjudicial, porque hoy día ya no tiene sentido de protección genética frente a peligros que se dominan a través de la ciencia. Gonzalo, esto en otro programa, por favor. Yo Venga, quería Martínez recordar Puig. a Fernando de Maneja que sí que hay en los evangelios algunos pasajes en los cuales dice Jesús que es el Mesías. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en ese diálogo pues con la samaritana,
Dice, los judíos, parece como que ella no era judía, era samaritana, como que esperan a un Mesías, y dice, soy yo el que contigo habla. Es decir, es un caso más. Y además partiendo, como decía antes, de que no hubo allí un taquígrafo ni hubo un magnetofón que grabara la conversación, sino que eso era una vivencia de la comunidad cristiana. Es que los judíos esperaban un Mesías, pero un Mesías fundamentalmente que les liberara del yugo romano. Pues eso Nunca, es muy nunca discutible. un Mesías Es muy Dios. discutible, ¿eh? Eso no es No, discutible. no, fíjate eso si es está clarísimo. discutible que en Qumran, por ejemplo, aparece la imagen de dos Mesías. Uno sufriente que muere y otro que es militar que libra del yugo romano. Es decir, la idea del Mesías, primero, para empezar en el judaísmo del Segundo Templo... Ese documento de Qumran no pretende hacer dos Mesías propiamente. Habla de dichas. dos Mesías. Sí, pero realmente el Mesías es uno y el otro es un brazo armado del otro Mesías. No. Pero se habla de un Mesías No hay una sufriente. no hay- En el Midrash de Isaías, por ejemplo, el Mesías es el siervo sufriente, Levet Yahvé, de Isaías 53, que muere expiatoriamente por los pecados del pueblo y para ser luz de los gentiles. Y el texto de Isaías está entre el siglo V y el VIII, antes del nacimiento texto de Jesús. Isaías sencillamente es una referencia topológica absolutamente En absoluto. inventada posteriormente. Pero ahí Isaías por no Dios, prevé... que es un texto, no es- que es un el texto carácter escrito siglos mesiánico, antes de el Jesús. carácter mesiánico de ese texto de Isaías es sencillamente una superposición posterior. No es cierto. Aparece Porque en el Midrash de Isaías, que es judío, y aparece en el Talmud, Hombre, claro, es que precisamente tú le has dado, en referencias anteriores. tú le has dado a la literatura talmúdica, sobre todo a partir de la época tanaítica, que es cuando toma cuerpo ya. Le doy un valor de fuente. En el famoso concilio de Dafne, ahí se No, empieza... de Dafne no, de Yavne. Perdón, de Y eso es Yavne, anterior a la redacción de la Mishnah. Perfecto. De la tradición oral, que empieza más o menos con la Mishnah, la Halakha, pues realmente toma incremento a partir de finales del primero y a partir del Es segundo. muy anterior. Pero eso es muy tengo que- tardío con referencia a todo lo que es el legado profético, Gonzalo. isaíaco, Bueno, Isaías etcétera, es muy anterior, daniélico, Isaías etcétera, primero. etcétera. Tengo que interrumpiros, se nos acaba el programa. Me gustaría, antes de que terminara del todo, escuchar un poquito lo que piensa acerca de todo esto Enrique Mire Madalena, que has estado muy calladito hasta ahora. Bueno, sí. He estado muy calladito porque casi estoy en desacuerdo con todos, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien. Eso es muy saludable, seguramente. Venga, explícalo en un No, minuto. es que Enrique, mira, por voy favor. a decir dos cosas. La primera es la idea de la existencia física, histórica, de Jesús. Yo recuerdo que cuando escribía yo en esa famosa revista Triunfo, publiqué yo un dato verdaderamente interesante, y es que en la URSS, en la Unión Soviética, generalmente se explicaba la historia a propósito de la figura de Jesús como un mito. Pero surgieron dos grandes historiadores oficiales, por otro lado, en la Unión Soviética, que escribieron en una revista que se llamaba Ciencia y Religión, que estaba en contra de la religión, por supuesto, escribieron que no se podía dudar de ninguna manera, con los datos que se tenían, de la existencia histórica de Jesús, y que por lo tanto que la teoría que se usaba en la Unión Soviética hasta entonces, de que Jesús era un simple mito, era falsa y no podía de ninguna manera aceptarse. Yo creo que esta idea es una idea realmente que me parece a mí que es convincente, que ha existido ese Jesús históricamente. Otra cosa es la cantidad de cosas dudosas que hay en torno a su propia vida. Yo creo que es muy difícil con los evangelios hacer una biografía de Jesús. Me parece que es imposible, ¿eh? Y por lo tanto no tenemos de ninguna manera que utilizar, yo diría, todos estos razonamientos de nuestro mundo occidental racionalista a propósito de un libro que yo diría que la mejor definición que se puede dar de lo que es la Biblia es lo que decía un gran filósofo católico que murió hace poco, que era Termontant, que decía que es un materialismo poético, verdaderamente. Pues es verdad, es que la mentalidad de todo lo que es los escritores de la Biblia es una mentalidad oriental y por lo tanto llena de imaginación, de fantasías, de cosas realmente mitológicas también, pero dentro de una realidad que es de la que se parte. Yo lo que creo es que no podríamos utilizar tanto estos mecanismos que usamos tanto en Occidente para entender la Biblia, sino más una cosa más poética, más imaginativa, más para entender lo que es el mensaje realmente de la Biblia. Bien, dejémoslo, si os parece, de momento ahí. No tenemos cosa ni un todavía. minuto más.
una cosa en esto, que comparando con las biografías de Filóstrato, de Apolonio de Tiana o de Vespasiano, etcétera, los evangelios son sumamente sobrios. Es cierto, Sí, Solamente claro, tienen es la cierto. transfiguración como algo cierto. maravilloso. Lo otro son continuamente levitaciones Es y cierto. cosas de esos personajes. Decía que no tenemos ni un minuto más, se nos acaba negro sobre blanco, pero ya me maliciaba yo que Jesús es mucho Jesús para un solo programa. Son tantos los aspectos de su persona, de su personalidad y de sus consecuencias para la historia del mundo que hoy no hemos podido tocar ni analizar, que con la venia de mis 6 contertulios, pedida y conseguida durante el parón generado por la publicidad, vamos a hacer un segundo programa que grabaremos ahora a renglón seguido, pero que emitiremos dentro de 7 días. Queden, por lo tanto, las incruentas espadas en alto hasta entonces. Gracias a todos, a José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Magdalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal, y gracias también, faltaría más, a todos ustedes por la atención, por la devoción, nunca mejor dicho que hoy, y por la amistad. ¿Me permiten, en nombre de ella, un consejo? No se pierdan la segunda parte de esta especie de película de episodios. Como se decía, al término de aquellas películas continuará. El desenlace aquí, a la misma hora del mismo día, la próxima semana. Buenas noches. Su último libro sobre el asunto al que hoy nos enfrentamos es Opción humana y textura bíblica, publicado por la fundación que lleva su nombre. Enrique Miret Magdalena, cuyo último libro son estas memorias, luces y sombras de una larga vida, publicado por Planeta. Gonzalo Puente Ojea, que ha dedicado muy recientemente 2 libros paralelos, convergentes, a todos estos asuntos, El mito del alma y El mito de Cristo, publicados los 2 por Ediciones Siglo XXI. Fernando de Orbaneja, Lo que oculta la Iglesia, y debajo El credo a examen, publicado por Brand Editorial. Y por último, casi al borde del tártaro, César Vidal, cuyo último libro, o por lo menos cuyo último libro dedicado al tema, porque constantemente publica libros, es El legado del cristianismo en la cultura occidental, con el sello de Espasa. Bueno, yo, para centrar un poquito la discusión, que hace 7 días se nos desparramó un poco, os voy a leer unos fragmentos de este libro, a mi modo de ver extraordinario, aparecido en lengua española muy recientemente con el sello de Grijalbo, que se llama Los misterios de Jesús, de Timothy Fricke y Peter Gandhi, el origen oculto de la religión cristiana. Los misterios de Jesús es quizá un título que puede mover a confusión, pensar que nos encontramos ante un enésimo libro esotérico sobre Jesús. No es el caso. Este es un libro científico, este es un libro muy rigurosamente documentado. Y en una de las páginas de este libro se formulan los autores, que son 2 investigadores, las siguientes preguntas que yo, a mi vez, os formulo a vosotros. ¿Es posible que la vida de Jesús se enseñara como historia verídica a los principiantes en la fe, como parte de los misterios exteriores, para revelar luego en los misterios interiores secretos que era un mito iniciático? ¿Es posible que este mito sobre Jesús se basara en los ubicuos mitos de Osiris y Dionisos? ¿Es posible que el gnosticismo fuera el cristianismo original que se creó como versión judía de los misterios paganos? ¿Es posible que el cristianismo literalista fuese una herejía posterior que solo retuvo los misterios exteriores del cristianismo? Y un poquito más adelante dicen... empezaba a tomar forma en su libro una imagen radicalmente distinta de los orígenes del cristianismo, y la bautizamos con el nombre de Tesis de los Misterios de Jesús. En esencia es la siguiente: en un momento u otro, casi todos los pueblos que vivían a orillas del Mediterráneo habían hecho suyos los misterios paganos y los habían adaptado a su propio gusto nacional. En algún momento de los primeros siglos antes de nuestra era, un grupo de judíos había hecho lo mismo y había producido una versión judía de los misterios. Los iniciados judíos adaptaron los mitos de Osiris Dionisos para crear la historia de un dios hombre judío que moría y resucitaba, Jesús el Mesías. Con el tiempo, este mito pasó a interpretarse como hecho histórico y el resultado fue el cristianismo literalista. Muy interesante el libro en todo caso, ¿eh? Muy interesante. Bueno, escuchemos vuestras opiniones al respecto, vuestras posibles respuestas a todas estas preguntas que se formulan aquí y a otras preguntas que se puedan ir planteando. Si te parece, y desde luego ya una vez dicho lo que voy a decir, en fin, me doy por satisfecho,
quiero señalar lo siguiente, que si se leen sin mayores aparatos interpretativos de tipo exegético, de tipo ambiental, etcétera, pues de una manera sensata, con una forma de abordaje sencillamente de sano sentido común, los tres sinópticos, y sobre todo el modelo inicial, porque fue el que, en fin, estableció el texto modélico, Marcos, en su famoso capítulo 8, perícopa que empieza en el 27 y que termina estrictamente en el 31, pero que se puede extender hasta el 34, se ve muy claro que ahí hay algo que es lo que Conselman define como el núcleo fundamental de lo que en la literatura neotestamentaria se llama evangelio. Y este núcleo fundamental es el secreto mesiánico. El secreto mesiánico es un artificio legendario inventado por Marcos para salir de un atolladero teológico que convierte al Jesús de la historia, cuya mesianidad discutible pero probable, conciencia de mesianidad quiero decir, era la davídica, la popular, la que esperaba en cierto modo el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Y por otro lado, tenía que justificarse el salto desde esa mesianidad, desde ese Jesús, a la mesianidad del Nuevo Testamento, a la mesianidad cristológica, que era la mesianidad en definitiva preparada ya por las epístolas paulinas, que son fundamentales para entender los 4 evangelios, de un Jesús que es Dios hecho hombre, que muere en la cruz en una operación expiatoria para expiar culpas que por lo visto el exigente Dios del Antiguo Testamento tenía pendientes, en fin, en relación con las ofensas que había recibido, y iba a padecer la muerte y a los 3 días resucitar. La realidad de la que es ficticio, y esto realmente a mi juicio condiciona el salto del Antiguo al Nuevo Testamento, es que aquellos judíos que quedaron helados cuando escucharon la declaración supuesta del propio Jesús de que no iba a ser una carrera de gloria, sino de mucho padecer, de mucho sufrimiento, de pasión y finalmente de muerte y después de resurrección gloriosa. Pedro le parece que eso no es, porque Pedro tiene la idea de la mesianidad tradicional y se enfurece. Y Jesús le dice: cállate, que tú tienes el pensamiento de los hombres y yo tengo el pensamiento de Dios. Ahí está la cesura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En todo caso, Gonzalo, has centrado perfectamente bien en esta noche lo que muchísima gente en todo el mundo ha celebrado hoy, que es la resurrección del Señor. Invocando las cartas de Pablo, dice Pablo que si eso no hubiera ocurrido, toda la fe cristiana sería vana, sin fundamento, porque la fuerza de que lo que dijo este profeta o este señor o este hombre es la fuerza que le da el ser el Mesías, el Hijo de Dios, es justamente el que resucita. Si todo acabó el Viernes Santo, es un fracasado más, como tantísimos otros Cristos que hubo y Mesías que acabaron en la cruz, en el patíbulo, desterrados, etc. Pero que alguien que dice antes lo que va a ocurrir y le ocurre a él mismo, y los demás no son tan bobos como para creérselo a la primera, sino que exigen razones, y dice Pablo, dice muchos de ellos aún viven todavía, y más de 500 lo vieron resucitado después de padecer la cruz. Sí, bueno. Bien, yo sigo pensando en que, por lo que leía antes Fernando, sigo pensando que a ese creador del mito, si es que no hubiera sido realidad como lo es, de un Cristo, de un hombre, Jesús, y un Cristo, Hijo de Dios, Mesías, que ha movido la historia, que con el libro de César... al que habría que hacerle muchísimas objeciones. Sí, pero de hecho la realidad sencilla histórica es que ha sido el motor de la cultura. En gran parte sí, pero en sentido negativo muchas veces. Accidente, sería, a ese creador del mito habría pues que encontrarlo, no sé quién sería. Pues es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es Bueno, a mí me gustaría intervenir por eso del relleno. A mí, desde los pavos hasta estas cosas, me gusta mucho, ¿no? Yo creo que hay varias cuestiones que voy a intentar centrar muy brevemente, retomando incluso la que tú planteabas al principio, Fernando. Vamos a ver, primero, la concepción de Mesías en el periodo del Segundo Templo no es uniforme. Es decir, posiblemente la mayoría de la gente lo identificaba con un Mesías davídico, guerrero y expulsor de los romanos, pero no es uniforme.
y la idea de un Mesías sufriente que muere, que incluso asciende y regresa, aparece en fuentes anteriores en 2-3 siglos a Jesús, y para mucha gente que identifica al siervo del capítulo 53 de Isaías con el Mesías, aparece incluso hasta medio milenio antes del nacimiento de Jesús. Que evidentemente Jesús tiene una visión del Mesías, que es una misión sufriente, y que eso choca con la manera en que ven al Mesías muchos de sus seguidores, yo creo que no tiene vuelta de hoja. Es decir, aparece en los evangelios, y eso, en ese sentido, me parece obvio. Que Jesús guardó, Gonzalo, que yo te he dejado acabar, déjame acabar también a mí el speech. Que evidentemente Jesús mantiene cierto secreto mesiánico, con matices sí. Es decir, hay gente de su círculo cercano que sabe que él se reconoce como el Mesías, por 3 razones. Primero, porque dice que es el Mesías. Segundo, porque pretende cumplir profecías mesiánicas, lo que le identifica con el Mesías. Y tercero, porque además realiza actos que son típicos del Mesías, desde la limpieza del templo a la entrada en un borriquillo, según la profecía de Zacarías 12, en Jerusalén, etcétera, etcétera. Déjame acabar, Gonzalo, por favor. Entonces, yo creo que ese es otro de los elementos. Y creo que no hay un relleno, es decir, lo que hay es una relectura de la experiencia de Jesús. Ahora, sí hay un elemento central, y yo en eso coincido contigo, y es que cuando se produce la muerte de Jesús, la reacción de los discípulos es una reacción de confusión, de desconcierto, de pánico, incluso de incredulidad, cuando se producen los primeros anuncios de resurrección. Como unos hombres que se esconden como conejos en la época de la Pascua, después de la ejecución pública de Jesús, al cabo de unos días confiesan que ese Jesús es Mesías, es el Hijo de Dios, y arriesgan su vida hasta el final, incluso como algunos de los que no creen en él, como es el caso de Santiago, o que son perseguidores como Pablo, cambian radicalmente, evidentemente es uno de los elementos centrales del cristianismo. Y ahí se produjo algo, porque yo acepto que efectivamente la confusión, el miedo y la negativa es obvio. 2 brevísimas apostillas a 2 temas que han salido. Yo en principio no tengo ningún problema en aceptar que quizá el primer evangelio es el de Marcos. Esto es una teoría que tú abrazas, que hay mucha gente desde Vincent Taylor que sostiene, y que yo creo que puede ser verdad, pero puede no serlo. Por ejemplo, el hecho del papiro Tide, de Mateo, que hay que datar entre el 40 y el 50 por el tipo de escritura que tiene, es posiblemente un intento de volver a esa cuestión. Y una última cuestión, que era la que mencionabas tú, Fernando, y reanudo un poco y te devuelvo la pelota en el punto inicial. ¿Existió un elemento gnóstico en el cristianismo? Pues posiblemente desde el principio. Hay huellas de ello en el Nuevo Testamento, y además yo diría que hay un enfrentamiento beligerante con él. Por ejemplo, la primera carta de Juan no se puede entender nada más que como un intento de que no se utilice el Evangelio de Juan en clave gnóstica. Y es muy claro. Es decir, la forma en que va desgranando frases del Evangelio de Juan y dándoles la interpretación antinóstica. La epístola de Pablo a los Colosenses es un escrito antinóstico desde la primera línea hasta el último de los versículos. Muy tardío. Es decir, que en ese sentido, evidentemente, claro que hay un enfrentamiento con el gnosticismo, al que fundamentalmente yo diría que se le imputan algunos errores inaceptables para la comunidad judeocristiana primitiva. Como es, por ejemplo, el hecho de que sea para unos pocos, el hecho de que hable de un conocimiento limitado, y el hecho de que de alguna manera relacione la figura de Jesús con mitos previos que yo diría que no son helenísticos, posiblemente tendríamos que ir a Mesopotamia. Entonces yo creo que la existencia de 2 comunidades, de las cuales una eran los escalones para llegar a los otros, históricamente no se puede sostener. El enfrentamiento yo creo que está desde las páginas del Nuevo Testamento. Bueno, Enrique Miguel Magdalena, pero os pido por favor más brevedad a todos, porque se nos han ido 15 minutos con 3 intervenciones. Si cada persona utiliza 5 minutos, hay una intervención por cabeza a lo largo de todo el programa. Enrique. No, yo creo que he sido breve el día anterior. Incluso más de la cuenta. Bueno, no, yo lo que quería decir es simplemente que me choca mucho que unos libros, como es la Biblia en general, ¿verdad?, que están escritos por mentes orientales y que yo creo que está latente, hay una mentalidad muy distinta de la nuestra occidental, estemos queriendo aplicar nuestra mentalidad occidental para entender esos libros. Yo creo que lo primero de todo que tendríamos que hacer es ver cómo era esa mentalidad, cómo realmente escribían ellos, qué sentido tenía lo que ellos escribían, y esto me parece a mí que es fundamentalmente esa idea que decía yo la vez anterior de la imaginación, la fantasía, el uso del mito, que es algo inherente también al lenguaje humano, porque es un lenguaje muchas veces simbólico. Y por lo tanto tendríamos que encontrar en estos libros, más que estos análisis tan racionalistas, yo creo que lo que mismo que haríamos,
con el Dhammapada de Buda, por ejemplo, ¿verdad? Ver qué espíritu hay ahí, ver qué sentido vital, poético hay ahí, que yo creo que es lo que pretende un oriental, muy distinto de lo que pretendemos nosotros, que nosotros somos unos racionalistas a ultranza, y por lo tanto escribimos de otra manera completamente distinta. Incluso tanto planteamiento histórico racionalista, pues yo creo que desvirtúa muchas de las cosas que se intentan transmitir ahí, que yo digo que son cosas más bien vitales, poéticas, yo diría llenas de imaginación, llenas de sentido mítico, pero es un lenguaje realmente, y lo único que tendríamos nosotros que hacer es vivir ese lenguaje, y realmente, bueno, unos seguirían en la línea cristiana, otros no seguirían en la línea cristiana, pero yo creo que es fundamental el lenguaje oriental, Bueno, tú has que no empezado, es el occidental. enseguida te paso la palabra, Luis, tu intervención diciendo que te choca. A mí también me están chocando bastantes de las cosas que se están diciendo aquí, y sobre todo me chocan mucho dos cosas. Primero, lo que has dicho tú referido a la frase de San Pablo de que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. A mí me choca extraordinariamente que una persona, para adherirse a una doctrina, ya sea religiosa, ya sea filosófica, ya sea política, tenga que recurrir a un milagro. Flaca fe, me parece esa. Me parece una fe mucho más honda, mucho más fundamentada, aquella que se basa en el mensaje y no en determinadas operaciones que podríamos calificar un poco malévolamente de prestidigitación. En segundo lugar, me choca también extraordinariamente que para discutir todo esto estemos una y otra vez refiriéndonos, pues casi como única fuente, a lo que es el Nuevo Testamento, cuando los textos que están incluidos en el Nuevo Testamento merecen dudosa credibilidad, porque las personas que los escribieron fueron jueces y parte, porque fueron textos escritos en la mayor parte de ellos muchísimo tiempo después de los hechos a los que se refieren, porque no fueron ni siquiera textos biográficos, eran textos para ser discutidos en el seno de las comunidades cristianas del Mediterráneo en aquellos siglos, y porque luego se han visto sometidos, aparte de las traiciones, traducciones a las que tú te referías el otro día, Fernando, a toda clase de manipulaciones, extrapolaciones, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, me parece que muy sencillo quería decir algo. Dos cosas. Y luego tú, César, por favor. Una, realmente la fe. Claro, la fe no es la creencia, ni es la convicción. Desde luego, si la persona en que creemos, como Jesús el Cristo, Jesús histórico y el Cristo metahistórico, se lo ha tragado la historia, como a cualquier otro personaje, vana es nuestra fe, ¿eh? Ahí la fe abre por eso se tiene fe o no se tiene, es sí o no, es una verité de fe, como de hecho, una verdad de hecho. Pero Luis, yo podría ser cristiano aunque Jesucristo no hubiera resucitado, caso de que la doctrina cristiana me convenciera. No necesito de la resurrección. No, porque es que entonces la doctrina cristiana, ¿qué crédito tiene? Tiene el crédito pragmático de que libera a los oprimidos, nada más, como puede tener la de Marx. Bueno, no, tiene el crédito que puede derivarse de una filosofía, de una propuesta de organización política y social, incluso de una determinada visión del cosmos. Doctrinal como cualquier filosofía, claro, pero esa especie de exigencia de la entrega de la vida y la persona a esa especie de misión, de tarea, etcétera, requiere algo más. Bueno, segundo, porque claro, esto nos va a llevar muy lejos. Segundo, mito. Ahí entro yo en una especialidad mía. Se habla de mito como si fuera una fábula, como si fuera poesía. Oye, no. El mito era el modelo racional, prehistórico y protohistórico y antiguo para englobar de una manera, pues como la nueva física construye modelos matemáticos que no entendemos, una serie de, digamos, de verdades o de supuestos o de supuestas verdades que intuían los sabios de una cultura. Y no solo eso, de modelos de conducta también. Y modelos de conducta. O sea que los mitos, por supuesto, lo que se llaman mitos de Platón no son mitos. Son alegorías o son explanaciones. El mito es narración. Narración. El logos es razonamiento. Sí, pero el mito es una narración, porque también la leyenda es narración, también la fábula es narración. Es otro tipo de lenguaje. También la novela, la saga es narración. El mito pretende, por lo menos en los pueblos tribales, pretende ser la condensación de una concepción del mundo fundamental de la cual derivan toda su ética y todo su estar en el mundo. Duda. Y en ese sentido sí que se puede decir que Cristo es un mito, pero en el sentido más noble de la palabra, ¿verdad? Pero no como si fuera fabuloso.
Bueno, ya Pues en el Cristo mítico yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay un Cristo mítico. En lo que ya no estamos todos tan de acuerdo es en lo relativo al Jesús histórico. El eslabón. Claro, el eslabón entre el Cristo y Jesús. Y pasa con todo. Tenemos por ejemplo, un diamante. Un diamante es un carbono puro, lo que sea. Pero se le rodea, se le inviste de valor y de significado, y hasta de significado legendario, el coinor o el tal, y entonces se convierte en un mito. O sea, en la teoría del conocimiento humana, en todo, maderas nobles, personajes nobles, tal, es una realidad física investida de función, de significado y de valor, que es lo que hace el lenguaje y lo que hace... Y desde ese punto de vista, y lo ha señalado también Campbell, es dramática la desaparición de mitos en la edad contemporánea, porque el niño y el adolescente necesitan mitos para forjar su carácter, para forjar su conducta, y al no tenerlos, al haberlos desposeído de los mitos de la historia sagrada, se agarran a cualquier cosa, a Schwarzenegger, al Che Guevara, a Michael Jackson o al mismísimo Hitler. Es que yo creo que naturalmente el lenguaje analógico, que es en el fondo lo que es un mito, es insuprimible. Claro. Es decir, que quedaría mutilada la capacidad expresiva del ser humano si se eliminase la forma analógica de pensar, que es una forma simbolizante. No lo dudo, pero cuando se quiere apurar la convicción desde un punto de vista racional, que es tan legítima como la de la fe, pues realmente no casan las piezas y hay una contraposición evidente. Ese es mi punto de vista. Tenemos 2 minutos. Sí, no, yo voy a ser, si puedo, más breve. Yo creo que no es tan clara esa dicotomía oriental-occidental que tú planteabas, Enrique. Es decir, yo la puedo aceptar en términos generales, pero creo que no siempre es tan clara. Por ejemplo, el elemento poético en la Ilíada y la Odisea, obras occidentales donde las haya, de Homero, es innegable. Y por el contrario, y en ese sentido el judaísmo, a mi juicio, es un gran cañamazo del que luego sale el cristianismo y más lejanamente el islam, pretende que no está contando algo poético, sino que algo ha sucedido en la historia. Es decir, la fe de Israel es el anuncio de que se produjo la liberación de Egipto, eso se repercute en la liturgia y se supone que anuncia la llegada de otro hecho que será en la historia, que es la llegada del Mesías. Esto quiere decir que de entrada, luego se puede discutir si esas fuentes históricas son más o menos exactas, se acercan más o no. Pero lo cierto es que lo que se pretende es narrar historia, interpretar la historia pasada, vivir la presente a esa luz y a la luz de la historia que se va a producir. No vivir en una sucesión mítica, que es otro tipo de lenguaje al que yo le reconozco méritos, pero que creo que no es el caso de los judíos ni el caso de los evangelios, sobre los que como fuentes históricas, como te imaginarás, Fernando, tengo una idea bastante mejor. De ahí que, por ejemplo, la referencia de Pablo en el capítulo 15 de la primera epístola de los Corintios, diciendo que si la resurrección no se produjo, la fe es vana, tiene una enorme lógica. Quizá no tiene tanta lógica para muchos de los hombres y mujeres del siglo XXI, pero sí tiene una enorme lógica desde el punto de vista de una fe histórica que nace del judaísmo y que además pretende que es el cumplimiento del judaísmo. Y es que si efectivamente eso se produjo en la historia, no cabe la menor duda de que la predicación de Jesús y de aquellos que han aprendido de Jesús y transmiten esa enseñanza es esencial. Y si aquello no se produjo en la historia, posiblemente nosotros, imbuidos del pensamiento mítico clásico, nos puede parecer que uno puede seguir a Jesús como un maestro, como nos puede inspirar Buda o el Mahatma Gandhi. Pero desde el punto de vista del cristianismo primitivo, eso es un absurdo, porque ya está desvinculado, se ha roto el eslabón que une con la historia. Y en ese sentido, la pregunta de Fernando a mí me parece lógica, es decir, el hombre del siglo XXI, y la respuesta de Tolstoy, por ejemplo, sería: yo no creo en la resurrección y soy cristiano, es decir, soy un hombre que puede abrazar el cristianismo de esa manera, sobre todo como enseñanza ética. La respuesta de los primeros cristianos sería todo lo contrario, es decir, no estamos refiriendo mitos, y por cierto, ese es un término utilizado por Pablo en un sentido negativo en algunas de sus epístolas, sino que realmente lo que nosotros estamos refiriendo es una realidad. Y cuando el apóstol Juan escribe la primera carta, dice: lo que nosotros hemos visto, hemos palpado y hemos tocado. Se está hablando de una realidad histórica. Y efectivamente, yo creo que este es el elemento esencial, que visto desde el siglo XXI puede ser discutible, pero que evidentemente para esa gente la realidad estaba en que habían visto a Jesús resucitado, que habían comido con él, que eso había transformado su vida y por lo tanto aquello era verdad. Bien, esmerado servicio de bar, antes se decía ambigu, en el entresuelo. Llega y pasa la publicidad. Segunda parte de Negro sobre Blanco. Tenemos aún casi media hora para seguir dando vueltas alrededor de un tema eterno,
Jesús de Galilea y cuanto de él se ha derivado. Ya saben que nos acompañan José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal. Y era Enrique Miret Madalena el que antes de la publicidad tenía levantada la mano para decir algo. Sí. Enrique, no, yo quería simplemente insistir en lo que había indicado yo y que en alguna manera no está de acuerdo y en otra forma sí está de acuerdo respecto a esa diferencia de mentalidades oriental y occidental. Pero yo creo que es evidente que la forma de escribir historia de un oriental, como es lo que se escribió en la Biblia, es muy distinta de la manera como se escribe la historia, por ejemplo, en el mundo romano, o no digamos la historia que se escribe hoy en día. Y yo creo que tú has puesto un ejemplo muy interesante del mundo griego, que serían dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. Pues eso es lo que estoy diciendo yo, que precisamente esos poemas son los que revelarían mejor el sentido de la Biblia, porque la Biblia es fundamentalmente, con esa mentalidad que ellos tienen los orientales, un libro poético, y por lo tanto en los mensajes hay que buscarlos como se buscaría también en una poesía. Yo muchas veces digo que Khalil Gibran, por ejemplo, en la poesía sobre Jesús, a mí me dice mucho más que muchas de estas discusiones que tenemos sobre el tema de Jesús. Yo creo que una de las cosas muy importantes actuales son los libros de literatura o las obras literarias de cine, de teatro, etcétera, a propósito de la figura de Jesús, porque yo creo que ellos descubren ciertos aspectos que a lo mejor en yo diría, disección demasiado atomizadora que nosotros utilizamos con nuestro pensamiento puramente racional, pues perdemos un poco en ese sentido. Y cuando aquí se ha hablado de los mitos, bueno, yo creo que el mito es un lenguaje simbólico. Mircea Eliade es una de las cosas que más ha desarrollado precisamente esta idea, y yo creo que también tendríamos que entender mucho de lo que está en la Biblia a propósito de este lenguaje, que no es el lenguaje puramente racionalista, sino un lenguaje simbólico, y por lo tanto un lenguaje que es estimable y que no se aparta de una realidad, sino que es otra manera de hablar de esa realidad que muchas veces no podemos hablar de otra forma. Bueno, pero la diferencia entre la Biblia y la Ilíada es que la Ilíada, además de utilizar un lenguaje poético, Troya, como demostró Schliemann, estaba donde la Ilíada y es que decía, muchas de las... y no todo lo que dice la Biblia se ha demostrado históricamente. Ni todo lo que dice la Ilíada y la Odisea tampoco. Por eso Pero, yo digo que hay maneras distintas. En conexión y muy fugazmente acaba de salir un libro que está hecho por dos grandes personajes en el mundo de la arqueología bíblica, que es Finkelstein y Silverman, que dicen que todo el utillaje que utilizó, por ejemplo, la escuela de Devaux y primero Lagrange y después, naturalmente, el grupo de Albright y todos estos americanos, realmente dicen que cada vez está más claro que utilizando todos los métodos arqueológicos, no solamente el de las piedras duras, sino pues una serie de elementos documentales y de cómo eran el utillaje de la cultura en aquellos tiempos, etc., cuando se aplican y se ponen en conexión con la cronología de lo que ha quedado del Nuevo Testamento, demuestran hoy cada vez más que no coinciden y que hay decalage o lags o como se quiera. Es decir, desplazamientos cronológicos de 300 y pico de años. Cuando se sitúa esto desde la más temprana edad del bronce hasta la edad del hierro 1 y 2, pues resulta que ahí hay un decalaje de orden casi pues de 1000 años. Es decir, que hoy día ya la arqueología bíblica está revolucionando totalmente las presuntas pruebas de que el relato, sobre todo en la parte histórica, del Antiguo Testamento, los libros históricos sobre todo, y sobre todo a partir de los patriarcas, que se ponen cada vez más en duda su existencia, empezando por Abraham, cada vez están más en disonancia con las excavaciones, con los elementos fácticos que los arqueólogos van descubriendo, etc. Bien, no ramifiquemos, porque ha habido una ramificación más la arqueología. Sí. Fernando Orbaneja quería formularos una pregunta a todos, no sé cuál es. Pues yo, con permiso de Fernando, puesto que no soy el moderador, me gustaría hacer una pregunta a todos. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso no se le haya ocurrido otra cosa que sacrificar a su propio Hijo, que es el mismo, para salvar o redimir a una humanidad que Él mismo ha creado? Esto es
Incomprensible totalmente. Esa idea viene de porque San se le Anselmo. podría haber ocurrido otras ideas mucho mejores. Claro. Y menos sangrientas y menos crueles. Esa idea viene de San Anselmo, ¿eh? Y a partir de entonces cuando se ha dicho eso de la víctima y tal, no. Jesús viene a reformar Bueno, ya está en la Pablo, religión. ya está en Pablo. Sí, Ya y está en los Pablo, evangelios. Bueno, claramente. pero no como función. Ahora, Anselmo la amplificó. Claro, Porque claro. le dio un carácter forense que quizás Claro, estaba menos ese señalado carácter en Pablo. ¿eh? Pero está. en el Está en fondo Pablo. tenía que pasar porque venía a reformar, a refutar la manera de practicar la ley de las autoridades religiosas. Y por eso necesita ser sacrificado. No, es que y su morir. vida iba derecha a la condenación jurídica, penal, ¿verdad? Ha Porque habido otros reformadores. De todas en maneras, esta historia que no la necesitan. idea es verdaderamente un poquito monstruosa. no, Bueno, la porque idea es fíjate alentadora, Gonzalo, todo depende que desde lo que dónde se más mire. nos No, cuesta, no. perdón un momento, que lo que más nos cuesta a los hombres asumir es el dolor. Tanto que Buda es huida del dolor. Exactamente. Yo Y creo esto que aquí, lo sublima. sin embargo, hay un elemento interesante que yo creo que diferencia al cristianismo de otros monoteísmos, como puede ser el caso del judaísmo o el caso del islam. Y es que, de alguna manera, la carga del sufrimiento, de la tortura y de la muerte la admite el mismo Dios. Es decir, la pregunta de Elie Wiesel, ¿de dónde estaba Dios en Auschwitz? El cristianismo puede decir que Dios colgaba de la cruz del Calvario. Y eso el judaísmo no lo puede hacer, ni lo puede hacer el islam. Es decir, el Dios es tan inmensamente trascendente que no se encarna. A mi juicio, la gran superioridad filosófica del cristianismo está en el hecho de que ese Dios se ha hecho carne y ha muerto por el género humano. ¿Por qué como víctima expiatoria? Yo coincido contigo en que efectivamente San Anselmo le da un carácter forense que por lo menos está muy diluido en los siglos anteriores, pero que evidentemente está en la Biblia. Es decir, está en la idea de expiación que aparece en el Yom Kippur, está, por supuesto, en algunos de los textos proféticos o cuando se habla en los salmos del sufrimiento expiatorio del justo, está en los evangelios. Es decir, yo insisto en el hecho de que Jesús se vio como el Mesías sufriente y, por supuesto, está en Pablo, pero está en las epístolas de Pedro, está en las de Juan, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de que el ser humano es incapaz por sus propios medios de salvarse, y Dios se encarna y muere por él en la cruz para ofrecerle la vía de salvación. Lo cual a mí me parece sublime, pero comprendo que se pueda hacer. Pero de salvarse incluso no eternamente, sino en este mundo del dolor Ese es otro cotidiano. elemento. Exactamente. Pero César, eso es común a otros muchos héroes de las caras del Mediterráneo en ese momento, lo de morir para redimir al género Pero es humano. que así se puede decir que es un arquetipo que Claro, se es un repite arquetipo que se repite en continuamente. todos. Mira, yo te voy a leer con mucha brevedad Y en las filosofías orientales. algunas de las semejanzas que existen entre el mito de Osiris Dionisos y Jesús. Osiris Dionisio, vamos a decirlo a la española, es Dios hecho carne, el Salvador e Hijo de Dios. Su padre es Dios, estoy hablando de Osiris y de Dionisio. Su padre es Dios y su madre es una virgen mortal. Nace en una cueva o en un humilde establo el 25 de diciembre ante 3 pastores. Ofrece a sus seguidores la oportunidad de nacer de nuevo por medio de los ritos del bautismo. Convierte de forma milagrosa el agua en vino en una ceremonia nupcial. Entra triunfalmente en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita palmas en su honor. Muere en tiempo de Pascua como sacrificio por los pecados del mundo. Después de morir desciende al infierno y luego al tercer día resucita de entre los muertos y asciende glorioso al cielo. Sus seguidores esperan que regrese para juzgar a los hombres en el fin de los tiempos. Su muerte y su resurrección se celebran con un ágape ritual consistente en pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre. Esta historia se repite 1000 veces a lo largo de aquellos siglos en todo el Mediterráneo. Osiris, perdona que te diga, pierde el falo y se lo come el pez osirrinco, y además tiene un hijo que le venga y que combate con Set, y aparecen cocodrilos en el Nilo, que francamente tú no verás ningún paralelo con los evangelios. Bueno, Es decir, eso está muy traído por los así textos. Estamos hablando del arquetipo. Y por otro lado, historia es la misma, flores diferentes, evidentemente con la idea del ropajes 25 de diciembre, yo no creo que nadie sostenga que fue la fecha del nacimiento de Jesús. Ni aparece en los evangelios. Era Bueno, una la Iglesia fiesta lo sostiene. herética Lo ha originariamente. sostenido durante 2000 No, años. ha habido durante años que pensó que era el 6 de Fernando, enero. era una fiesta herética Exactamente. originalmente. Exactamente. Era del emperador. La Iglesia ortodoxa celebraba el 6 de enero. Pero hay que ver la cantidad de bofetadas que hubo a cuenta del cambio. Eso es muy tardío, la fiesta del efectivamente. solsticio de invierno y Claro, punto, ¿no? Sí, sí, pero eso es muy tardío, Eran Fernando. las fiestas saturnales. Claro. Pero Pensar que Marcos y Mateo y Lucas conocían esta literatura helenística es mucho pensar, es mucho suponer una cultura de gente que eran pobres pescadores. Pero que no Pablo sabían sí más. la conocía. Pablo la conocía. Pablo la pero conocía. es que esa es Bueno, la pregunta. vamos a ver. ¿El cristiano que hoy día cree que vive en el seno del cristianismo está viviendo en el seno del cristianismo o del paulismo? ¿De dónde viene Pablo? Bueno, pues oye, perdona, viene sobre del eso, judaísmo, evidentemente. sobre eso hay discusión. Es decir, la idea de que Pablo
es un judío helenista, se ha repetido mucho. Pero Pablo, en realidad, que es un fariseo que estudia en Jerusalén desde muy joven y a los pies de Gamaliel, que es una rama moderada de los fariseos, en absoluto helenista. Y de hecho hay un libro que me parece magnífico, que además no está traducido al castellano, de Martin Hengel, que es The Pre-Christian Paul, el Pablo precristiano. A mí me parece magnífico. Hengel en general me parece muy bueno. A mí me parece bueno el de Maccabi. A mí me parece muy bueno en general Hengel. ¿El de Maccabi qué te parece a ti? A mí el de Maccabi me parece que no conoce las fuentes judías, pero en fin, podríamos hablar sobre pues eso. ahí están sus rabbinic writings. Pero en muchas cualquiera de los cosas. casos, yo creo que la idea es clara, es decir, Pablo funciona sobre todo con arquetipos judíos. Es decir, Pablo cita del Antiguo Testamento en sus epístolas del orden de 800 veces. Y la única referencia que tenemos que citara de autores no judíos es en la predicación en Atenas, en el Areópago, pagano en un héroe que iniciático menciona judío. a dos poetas y ni siquiera es Pablo, es Lucas contando que Pablo lo dice. Entonces un personaje que efectivamente utiliza 800 veces el Antiguo Testamento, que no utiliza en sus cartas Claro, jamás es que era necesario, autores claro, paganos, para él era indispensable. Muchas era de indispensable. esas citas son falsas. Oye, pero es que no han existido Bullman, Litzman, Loisy, etcétera, para ti no han existido. No, para mí eso es naftalina. Es que ese es el problema. Claro, ese es el problema. Que en estos momentos mantenerse en Bullman, A mí lo que me parece los post-bullmanianos... César, me acabas de llamar A mí naftalina. naftalina me llama, a mí me parece naftalina lo de A mí Hegel. Bullman me huele a naftalina. Estamos hablando de 1920. Se ha hecho una pregunta a todos, Vamos, ¿no? la pregunta que Yo has quiero hecho- contestar a Orbaneja. Enrique tiene derecho a contestar a la pregunta que ha formulado. tiene derecho a Rafael. contestar todo. Yo voy a decir una cosa que no sé si va a escandalizar aquí a todos, ¿verdad? Y es la siguiente. A mí me parece, después de los estudios que ha hecho Girard, por ejemplo, y una serie de teólogos como Sesbue, etcétera, etcétera, creo yo que esta idea sacrificial a propósito de Jesucristo y que está tan clara en San Anselmo, por supuesto, y que no está nada clara en toda la teología oriental cristiana, yo creo que es un replanteamiento falso que hemos hecho de lo que es Jesús y de lo que ha pasado allí en Jesús. A mí me parece que Jesús vino a traer un mensaje, ese mensaje es el importante realmente, pero ese mensaje se estompó contra una serie de dirigentes que había allí que les molestaba la figura de Jesús y el mensaje de Jesús. Y yo creo que pasó lo que voy a decir, esta observación de un teólogo católico español que dice que la muerte de Jesús fue un accidente laboral, ¿verdad? Un accidente laboral, pero no esta historia del sacrificio de la historia, ¿verdad? Leonardo Ponta. Estaba en los gajes del oficio de La cristología de Como dice González Carvajal. Sí, también José Antonio Sí, Martínez mi Puche respuesta quería... personal es la siguiente, que tanto el judaísmo, que es la base, que es la raíz, el tronco del cristianismo, dice San Pablo que es como el olivo y casi el olivo silvestre, el cristianismo, el olivaster, están concebidos más que como religión, como y luego el cristianismo como tipo de vida, como modo de vivir, de enfocar la vida. Entonces, Cristo, por ejemplo, se queja del cultualismo de los fariseos, que lo reducen todo a culto cuando la vida no responde, y les pone en ridículo ante el pueblo por eso. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que viene a traer? ¿Más culto distinto o una religión distinta? No, viene a traer, digamos, un mensaje que se fundamenta en la vida tal como es, con sus penas y sus alegrías, con sus sufrimientos y con su muerte. Y por lo tanto todo eso lo asume Jesucristo, como el primero que lo asume para sí mismo, y que con su vida y con su mensaje nos da ejemplo a los demás. Sino, ¿a qué viene el que él no cifre ni en la Eucaristía, que habla de ella y es preciosa, ni en la oración, ni en el ayuno, que también todo eso es bueno y habla de ello? Pero ¿de qué habla más Cristo? Del amor, y del amor al enemigo, cosa completamente novísima en la historia, el amor al enemigo, al que me está matando, decirle que no sabe lo que hace y que Padre me perdone, eso es una novedad absoluta. Bueno, y que Perdón, tiene no muchas es una tripas, novedad, puesto que ya me parece que es en Nasur, hay una frase poética que a mí me encanta, que dice: imita al sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. Ese es el amor al enemigo. Y si Jesús, en la época que vivió, hubiera dicho ama al enemigo, lo hubieran apedreado, porque quería decir ama al odiado romano que nos está... Es que lo dijo, Sí. es que lo No, dijo. eso parece ser que es un añadido posterior. Es que lo dijo y además él mismo. Una cosa es hacer poesía y hablar muy bonitamente, precioso lo del sándalo,
y el hacha. Pero luego no es una idea nueva. Desde la cruz. Pero perdón, no es una idea, pero no es una idea nueva. No, la idea, Es una idea que ya venía. Yo de eso antes. lo he analizado en Fe Cristiana e Iglesia Poder a fondo, y realmente hay una tergiversación. Pero en fin, lo que me gustó mucho es que Jesús viene a interiorizar el sentido de la ley. Y en ese sentido es un matiz decisivo, porque inaugura una nueva forma de afrontar precisamente la ética judía. Pero él está dentro de las coordenadas judías. Pasa es que él quiere que se desformalice en parte, sin perderle desde luego las tradiciones litúrgicas. Quiere que la ley sea algo más que unas ofrendas, que unos ritos, etcétera. Quiere la metanoia, la teshuva, es decir, quiere realmente por dentro, en el corazón. Esa idea me parece muy fértil, yo me apunto a esa idea y en ese sentido enlaza muy bien con lo que ha dicho Enrique, ¿no? Bueno, ahora, yo creo si me que lo sí hay- permitís, sí. perdóname, César, Sí, una yo- cuestión es que me Sí. gustaría ir apuntando algunos de los temas posibles, ¿no? Estás en tu programa, ¿eh? Y tú también estás en el tuyo. De todas maneras, si quieres lo dices en tu momento, pero yo quería plantear una cuestión de método. Se supone que las 7 personas que estamos aquí somos 7 personas de buena voluntad que intentamos conocer lo más posible acerca de esa figura crucial para el entendimiento de la historia universal, que es Jesús de Galilea. Bueno, yo voy a citar una frase respecto al método científico, al método de conocimiento de Buda, que cita Orbaneja en su libro y que curiosamente, Fernando, es la misma frase que yo coloco en la primera página del libro que estoy escribiendo sobre estos asuntos. Buda dijo: no creáis nada concediendo fe a la tradición, incluso aunque haga siglos que muchas generaciones y en muchos lugares hayan creído en ello. No creáis algo por el hecho de que muchos hablen de ello y lo crean o finjan creerlo. No creáis fiándoos en la fe de los sabios de tiempos pasados. No creáis en lo que vosotros mismos os imagináis pensando que Dios os inspira. No creáis algo tan solo porque os parezca suficiente la autoridad de vuestros místicos o sacerdotes consejeros. Solo tras maduro examen, creed en aquello que hayáis experimentado, verificado vosotros mismos y reconocido razonable y conforme a vuestra conciencia. Frente a este modelo de investigación, frente a este modelo de conocimiento, tenemos el de San Agustín. Nada debe aceptarse si no es basándose en la autoridad de las Escrituras, pues esta autoridad es mayor que todos los poderes de la mente humana. Me gustaría conocer vuestra San opinión Pablo, al y respecto. San Pablo dice, probadlo todo y quedaos con lo mejor. Exactamente. O sea, que Primera no- epístola a los tesalonicenses. Pero una cosa es que San Pablo diga eso y luego viene San Agustín y le corrige. Pero Es que lo mejor es en porque el no existían bueno, Sagradas ¿ves? Escrituras creo todavía en que la época de San esas Pablo, dos se crean a citas- partir de ese Sí, momento, pero ¿no? el método científico, fíjate que al final no aparece en un territorio cultural fecundado por el budismo, sino fecundado por el cristianismo. No estoy de acuerdo. Por alguna razón será. No estoy de acuerdo. Bueno, pues la dimensión yo creo- filosófica de los yo creo que libros la escritos revolución por el científica- cauce del budismo, vamos, son infinitamente superiores como filosofía Es que se a los conoce escritos muy por el mal, cauce del se conoce muy cristianismo. mal. Al final de la la revolución filosofía oriental, científica desde es luego. una revolución científica Sí, occidental. evidentemente, yo también lo creo. Ahora, lo que se conoce de la tradición de la famosa sabiduría oriental es que es unilateral. Solamente se ha exportado de allí precisamente el elemento eminentemente mítico, Sí, el en elemento cualquier caso, las imaginativo. universidades Pero también han realmente aparecido, hay Gonzalo. una filosofía que yo intento reflejar en ateísmo y religiosidad que demuestra cómo ya en el siglo XI todos los argumentos contra la existencia de Dios están formulados por un hindú creyente. Lo que a ti te absolutamente parecerá en su fe. seguramente un gran logro, pero al final la Hombre, claro revolución que lo es, científica pero se da es la en tradición Occidente. locayata. Es La verdad que la tradición ciencia locayata. es superior a la de Occidente a la de Oriente, pero no la filosofía. Ahora no estamos hablando de Claro, ciencia, estamos hablando de Bueno, filosofía. sobre filosofía es bastante sujeto a discusión, Fernando. Me concederás que eso Sí, es muy sí, sujeto se a puede discusión. discutir. Tú, No César, pisamos un terreno tú, tan César, amplio. en tu libro- científica es indudable lo que tú dices, a mi juicio, vamos. Sí, yo creo que es así, no porque yo lo diga. Tú en tu Ahora, libro, no se César, debe eso al sostienes que cristianismo, ¿eh? el rastro del Se debe al cristianismo helenismo. no es un rastro de barbarie, sino que es un rastro de ilustración. Yo Hay creo- personas que creen yo lo creo contrario. que hay elementos de barbarie, Bueno, como puede ser, sin por duda. ejemplo, sin duda. Ahí estamos de acuerdo. Y Ahí creo que al tú mismo dices que tiempo la hay suma elementos final- de progreso que Sí, pero finalmente tú dices no que se el dan en balance, otras culturas. el balance es abiertamente positivo. Sin ningún género de dudas. Incluso te planteas, me parece que es en las últimas páginas del libro, ¿qué hubiera sido el mundo si no hubiera existido el cristianismo? Brevemente, Pues no yo es, te digo, no por es lo un pronto, análisis no solo hubiéramos mío. tenido, si no hubiera existido el cristianismo, no hubiéramos tenido ni comunismo ni capitalismo, para empezar. Pero me gustaría Bueno, yo no decirte estoy muy seguro, ¿eh? algo de lo que Seguramente dicen a lo mejor precisamente tampoco estos tendríamos dos, luz eléctrica. ¿eh? estos Ni dos universidad, ni investigadores. emancipación de la Eso mujer. viene de los griegos, eso no viene del Pero si cristianismo. los chinos lo habían inventado ya, Y o los estaban chinos inventándolo sabían ya todo, mucho. pero Los bueno, griegos nos han llegado porque se salvó en los monasterios Mira, medievales. el Tao chino está mucho más cerca del espíritu de la cosmología actual
que todo lo que hay en las Si los escrituras. monasterios medievales ni sabríamos ahora mismo quién era Cismón. Hombre, tú te limitas a una función No, transmisora. no, es bueno, lógico, no es si poco, ellos no tenían es poco, todo, César, también tenían los manuscritos. César, los investigadores en este libro, y es ya lo último que digo y el último tema de discusión que propongo, dicen: al igual que el comunismo, el cristianismo empezó con un mensaje de libertad e igualdad, pero terminó creando un régimen autoritario y despótico. Pone luego los ejemplos de China y la Revolución Cultural, Camboya, etc. Y luego, refiriéndose a lo que hizo el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, dice: la absurda del mismo modo, 15 siglos antes, fanáticos monjes cristianos llevaron a cabo una revolución cultural que arrasó las maravillas y los logros antiguos del paganismo e hizo que la civilización occidental retrocediera 1000 años. La absurda destrucción de nuestro acervo pagano es la mayor tragedia de la historia del mundo occidental. Es difícil de comprender la magnitud de la pérdida. Sigue, y luego dice: los antiguos habían construido las pirámides y el Partenón, pero después de unos cuantos siglos de cristianismo, en muchos lugares de Europa, la gente había olvidado cómo se construían casas de ladrillo. En el siglo I a.C., Posidonio había creado un hermoso modelo giratorio del sistema solar que representaba fielmente las órbitas de los planetas. A finales del siglo IV después de Cristo, era un sacrilegio no creer que Dios colocaba las estrellas en el cielo todas las noches. En el siglo III a.C., el estudioso alejandrino Eratóstenes había calculado correctamente la circunferencia de la Tierra con un escaso margen de error, pero ahora se consideraba una herejía no creer que la Tierra era plana. Nos hicimos, ellos, la siguiente pregunta: si el paganismo era tan primitivo y el cristianismo literalista es la única religión verdadera, ¿por qué fue sustituida la civilización pagana por los 1000 años que acertadamente llamamos la edad de las tinieblas? Pues muy sencillo, porque se produjeron caída las de invasiones bárbaras. ¿Dónde hay que firmar? Vamos, es que es ¿Cómo dónde hay que firmar? es Oye, indiscutible. la cultura pagana mantenía la esclavitud como una institución. Oye, la esclavitud en Pablo es un tema que es muy lejos de lo que tú dices. Absolutamente como una institución. Mira, el capítulo 13 de la epístola a los romanos, el capítulo 13 es probablemente la declaración del despotismo del poder más impresionante. Además, en otra epístola dice Pablo que hay que obedecer al poder civil con miedo y con temblor. De ahí el título del libro de Kierkegaard. Y la carta a Filemón. Exactamente. Pero si le dice a los esclavos: obedeced a vuestros amos y acatarlos. La cultura clásica... Por favor, pero decir que hay feminismo en Pablo y que hay antiesclavismo en Pablo es una deformación. Gonzalo, el mundo romano que conoce Pablo tenía un 4% de familias donde había más de una hija. Sí, no lo dudo. Y en excavaciones arqueológicas lo que aparecen sobre todo son criaturas abandonadas, en su mayor parte mujeres. Quien acaba con eso precisamente es el cristianismo. Ese no es el tema de la esclavitud. Hombre, es el tema de la esclavitud y es el tema, por ejemplo, de la exposición de niños recién nacidos, que tenía la cultura clásica, como tenía la crucifixión, como tenía los combates de gladiadores y como tenía la ejecución masiva de esclavos y de presos de guerra. Y quien acaba con eso es el cristiano. Pero César, tú en O la sea, no página 14... idealicemos, por favor, el mundo clásico. Eso era maravilloso. La filosofía griega desde Aristóteles en adelante acaba también con eso. Aristóteles Tú coge dice la ética, claramente que la los gran esclavos ética son o la esclavos ética porque son nicómaco, inferiores. sí. No. Bueno, y bien, que de hay acuerdo, naciones de que acuerdo. están destinadas a ser esclavas porque son inferiores. Pero la ética y eso de- lo suscribiría Hitler, pero no San Pablo. Hombre, es que lo que hace en el Imperio Romano el cristianismo es seguridad. precisamente consagrar el Imperio Romano como una que realidad Aristóteles indiscutible. dice que Pues los es discutible planetas, eso también. que los Nos llevaría planetas lejos. están movidos cada uno por un horistón, que es una especie de ángel, ¿eh? No pongamos a Aristóteles como si fuera No, Einstein. Aristóteles tenía sus problemas. Es decir, La es esclavitud muy no se complejo quedó buscar cristianismo una y luego época encima por hubo otra. una Sí, Y a mí me Bueno, parece que en que ese libro que acabas de Precisamente leer la esclavitud acaba hace caricaturas con el cristianismo. positivas y negativas. porque Luis, hubo no sé, por ejemplo, esclavitud en César América Vidal, y estamos ya fuera de tiempo, pero tú dices, César, en la página 14, dices: el legado de Roma no quedó del todo aniquilado por los bárbaros en virtud de la colaboración prestada por los perseguidos cristianos. Claro, Bueno, si sin los duda. bárbaros eran cristianos también. Bueno, los bárbaros en cristianos algún heréticos, caso ¿no? eran Y cristianos luego en un dices, momento determinado y en otros y casos luego no. dices, en la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo... otras etnias. Efectivamente, Atila, por ejemplo, no era cristiano. En la segunda parte nos acercaremos a la manera en que el cristianismo no solo salvó la cultura clásica durante la Edad Media, sino que incluso sentó las bases una y otra vez de una cultura común europea. Bueno, yo creo que que a mí eso me parece no lo hicieron los bastante cristianos, lo difícil de hicieron en todo negar. caso los árabes, los judíos y los cristianos españoles en la Escuela de Traductores de Y Toledo. los propios luego el llamados Renacimiento. y los Pero el bárbaros cristianizados pero- hacen pero eso. el Renacimiento fue una recuperación Bueno, de lo cristianizados, pagano, helenizados y romanizados. A través de un país Helenizados y cristiano. romanizados. Inevitablemente, claro, no había otra forma. Inevitablemente, es decir, el Si Renacimiento... querías pintar a tu prima tenías que darle la forma de la Virgen No, pero María, el porque si no, humanismo no te hubiera sido financiaban el cuadro. imposible sin una referencia al cristianismo. Es decir, Erasmo Hombre, empieza claro con que un eso texto crítico del griego del Nuevo Testamento. Pero sí, ya se sabe que el Eso es así. cristianismo no se puede saltar. Y el para elogio entender de la historia locura y del los Occidente adagios en de Erasmo absoluto. son libros de crítica cristiana.
Bueno, dentro de un año, cuando llegue la sí. próxima Semana Santa, os emplazo a todos y seguimos con la conversación. Como don Juan Tenorio y el comentario. El que da lo que tiene, no tiene por qué dar más. Hemos consumido ya todos y cada uno de los minutos de la segunda entrega de Negro sobre Blanco, dedicada a Jesús de Galilea. El debate que hoy hemos mantenido y el que mantuvimos la semana pasada empezó hace aproximadamente 2000 años en la tierra de Canaán, y es posible que dentro de 2000 años, si antes no se extingue el mundo con o sin parusía y juicio final, sigan nuestros semejantes, que a lo peor ya no lo serán, devanándose los sesos acerca de los misterios de Jesús. Pero no seré yo quien modere activamente ese debate, ni intervendrán en él José Antonio Martínez Puche, Luis Cencillo, Enrique Miret Madalena, Gonzalo Puente Ojea, Fernando de Orbaneja y César Vidal, a no ser que lo hagamos todos por vía de reencarnación. A los 6 mi gratitud, gracias también a todos ustedes. Pásenlo bien durante la semana de Pascuas, que ahora empieza, pero dediquen también un ratito a la reflexión, a la meditación y, por supuesto, a la lectura. El próximo domingo resucitaremos en sus pantallas. Buenas noches.